Cierra la tele, abre un libro y sube una montaña, rompe las barreras de un cristal que ya no empaña. En esta España de fantoches y pirañas, piensa quién lleva los hilos, quién teje las telarañas. Cortinas de humo pa' que no te enteres que Aznar y Florentino están controlando la tele. Expanden bulos siempre utilizando sus sicarios, sino porque en cada programa hay alguien de OK Diario. Mentira de odio infectando redes, producidas por Asteir y financiadas por OHL, mientras el logaritmo posiciona sus engaños para marcar la agenda de los medios a diario. Hablan de chiringuitos y se les cayó primero a Abascal, después Ayuso y Tony Cantó. Financiadores iraníes para potopados, Vox fue forzado por un yunque oxidado y se abren paso a golpe de estado. En Sudamérica saber bien de lo que hablamos. Fundaciones con nombres y apellidos. A las Network volvió a sacar al cóndor de su nido. Siempre es lo mismo, ya no me lo trago. Capitalistas de la escuela de Chicago, que no te engañen, no son outsiders, son hijos de Aznar y Aguirre, nietos de Reagan y Thatcher. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Buenas, ¿qué tal? En este caso no son buenas tardes, son buenos días. Bueno, y como veis, no vengo solo, vengo con las dos grandes amigas que, bueno, que por suerte son habituales del programa y espero que sea así por mucho tiempo. ¿Qué tal, Gemma, Carla? Bienvenidas, feliz año, que es la primera vez que nos vemos por aquí este año. Un placer, de verdad, de estar aquí. Me hace muchísima ilusión y además con Gemma, que ella me conoce de hace poco, pero yo la conozco de hace mucho, de que yo la seguía. Gemma, estás muteada, creo. Son los nervios, los nervios. Ah, no, ya está. Es ahora que sí. lo tenía... Vale, es que es nuevo el micrófono y no me entero cómo funciona, perdón. Feliz año a todos los seguidores de Pandemia Digital y a Carla también feliz año, a ti, Julián, y nada, que es un placer estar aquí. Y que dice que Carla, que me conocía de antes, yo también, que yo la sigo hace mucho tiempo, que yo me veo sus vídeos. Sí, sí. La verdad es que, bueno, cada una digamos que yo creo que soy un poco la reina de Twitter y Carla más la reina de TikTok y, bueno, y de Instagram también, que me dijo, no sabía yo, que tenía los vídeos más virales incluso en Instagram que en TikTok. Pero bueno, mira, antes de nada, porque nos han estado preguntando un montón, de hecho, desde la comunidad de Pandemia Digital hicimos un escrito que le mandamos por privado a Gemma. Carla, es decir, sé que bueno, habéis pasado momentos un poco difíciles, también, bueno, quería aprovechar también para dar el pésame, también en nombre de toda la comunidad de Pandemia Digital a Carla. Bueno, falleció su abuelo precisamente coincidiendo con fechas muy señaladas, así que bueno, y Gemma también lo ha, bueno, creo que lo ha estado pasando, ha hecho como un apagón, también te preguntaremos por eso, pero bueno, os hago llegar también el abrazo de toda la comunidad y bueno, quería preguntar qué tal estáis. Sí, yo también siento mucho lo del abuelo de Carla y bueno, que lo sentimos todos mucho por encima que fue en un momento que todo era Navidad, estabais todos celebrando y fue un momento pues muy malo. Sobre cómo estoy yo estoy bien, no os preocupéis. Bueno, fue lo que tú contaste, Julián, fueron fechas un poco señaladas. Yo también estaba teniendo pues mis problemas personales, ¿no? Y no sabía qué iba a hacer profesionalmente con mi vida. Ya sabemos los jóvenes y nuestra situación laboral, inseguridad y precariedad. Y bueno, no sabía qué iba a ser de mi vida y estaba un poco ahí en el limbo. Entonces, bueno, lo que yo sobre todo digo es que nunca sabes quién hay detrás de una cuenta, por mucho que parece que una cuenta grande no sufre ni padece ni nada. Pero cuando llegan ataques masivos y no... Porque mucha gente dice, no, es que se fue de Twitter porque no soportaba que la criticasen. Y es como, no, a mí que me hagas una crítica fundamentada, puedes no estar de acuerdo con lo que yo digo, vale. Pero el problema entra cuando ya entra lo personal, cuando ya entra la destrucción, cuando entra el insulto, cuando entra la amenaza y cuando a lo mejor... Yo siempre me lo tomaba con bastante humor,
pero cuando llega a afectar a tu familia, ¿no? A señalar a tu familia, cuando son ya terceras personas, ¿no? Implica a terceras personas, pues no es nada agradable. Pero bueno, ya está. Solo quería decir que puede parecer bueno, que somos una fotito de perfil y no es eso, somos personas y si sacan fotos nuestras y para insultarnos o ridiculizarnos y amenazarnos, pues joder, hasta la persona más fuerte en algún momento débil le puede pillar y decir, ostras, ya he pedado, ¿no? Esto no gano nada con esto. Dice Javi que somos sentimientos y tenemos personas, ¿no? Como diría el gran M. Rajoy. Es que hasta Rajoy lo decía, ¿no, chicos? O sea... Bueno, Carla, ¿y tú qué tal? ¿Qué tal estás? Bueno, la verdad es que agradezco muchísimo las palabras que me habéis dedicado, porque es raro, ¿no?, que se dediquen estas palabras realmente en redes sociales desgraciadamente. Yo me sumo muchísimo a lo que comentaba Gemma, que a veces pensamos que por aquí haya una pantalla de por medio podemos contar impunidad, decir cualquier barbaridad, y claro, como tienes muchos seguidores es algo que te expones, tú has decidido ponerte aquí, pero una cosa es una crítica constructiva, que creo que además los tres las aceptamos, las escuchamos, aprendemos muchísimo de ellas, y otra cosa es la descalificación, el ir a machete y el ir a denigrar, y cuando somos mujeres, que siempre lo digo, hay un sesgo de género total, que más tarde hablaremos de eso y lo debatiremos. Un claro ejemplo es que ahora he puesto un tuit hace nada diciendo que hoy era el día de lucha contra la depresión, y el primer comentario que tengo es depresión es escucharte a ti, eres un cáncer, ¿no? O sea, cositas como esta demuestran que a veces perdemos los papeles y lo que es la humanidad, y que detrás de una pantalla hay una persona con su mochila, con sus cosas que no conocemos. Por lo tanto, muy contenta de compartir este espacio que es sano, es de cuidado y que sobre todo debatimos de forma respetuosa. Bueno, tenemos una suscripción, ya veremos, Roberto, muchísimas gracias. Y bueno, yo creo que en un año no, ya llevamos casi 2 semanas de año, pero ¿qué esperáis para el 2022? ¿Cómo veis? Hemos tenido un año malísimo a nivel, digamos, general, ¿no? Pero ¿cómo veis el 2022? ¿Qué le pedís al 2022? Bueno, sobre todo salud, ¿no? Porque visto lo visto, ya no solo física, sino también mental, ¿no? Lo que decía Carla. Pero bueno, sobre todo a ver si se acaba ya la pandemia, que estamos todos un poco hartos. Ha sido trágico para mucha gente, hemos perdido a un montón de gente, ha afectado a la salud mental de todos, y yo creo que bueno, sobre todo salud. Pero también, personalmente, bueno, que nos vaya bien profesionalmente y que podamos tener para vivir, ¿no? Nada más. Pues yo me sumo bastante, estamos aquí compenetradas, chica. Iba a decir un poco lo mismo, salud mental y sobre todo una buena gestión de las emociones, y así puedo lanzar aquí un propósito para que las instituciones nos escuchen, blindar un servicio psicológico público y reducir las listas de espera, que ir al psicólogo no tiene que ser un privilegio, sino un derecho que tenemos todas aquí, toda la ciudadanía, y que debería estar blindado. Bueno, y como bueno, los jueves los dedicamos un poco a hacer un repaso de la semana. Sí, yo creo que ha sido una semana súper movidita. Es verdad que ha habido como varios temas. De hecho, esta semana, bueno, no que haya sido monográfico, pero hemos hablado bastante del tema de los bulos, ¿no? Que al final los medios de comunicación también hacen que solamente se hable, bueno, medios de comunicación y prácticamente todo el espectro político, con el tema primero de Irene Montero, pero sobre todo con el tema de Garzón. Pero ¿qué otros temas destacaríais para ver? Porque bueno, en un rato, creo que la mayoría lo sabéis, a la 1 termina su programa Facu Díaz y estará con nosotros. Aprovecharemos para hacerle una pequeña entrevista y también que nos dé su opinión de algunos temas. Pero ¿qué temas veis para que repasemos hoy? ¿Cuáles son los temas que habéis considerado, digamos, más relevantes durante esta semana? Bueno, yo creo que sobre todo lo que se fragua, bueno, lo que todo el mundo habla es el tema de las macrogranjas. Dios, que ha sido el monotema de estos días. Pero bueno, yo tampoco creo que ha sido que al final nos venga mal que se hable de esto, porque es un debate que había que abrir y que en España pues costaba mucho. Y el tema también, por ejemplo, de youtubers o influencers que acosan a menores de edad,
Yo creo que eso también ha sido un tema bastante comentado. Sí, un tal energía, sí. Yo la verdad que no lo conocía, ¿eh? No sí, sabía. bueno, yo tampoco era que lo siguiera, pero la verdad es que es bastante fuerte. Pero al final ahonda un poco, bueno, no sé qué opinas, Carla, sobre este tema, pero al final ahonda un poco que las víctimas al final muchas veces en redes, y es verdad que quizás otro tipo de acoso, pero al final casi siempre van dirigidas, si hay como un sesgo de género, ¿no? Hacia las chicas y además jóvenes, o en este caso menores de edad, ¿no? Así que... Es que esta ha sido una polémica de la semana en TikTok, que incluso a quien más se ha machacado es a la persona que lo denunciaba. Me parece bastante curioso. Era un tema que creo que es importante abrir, ¿no? Que era un chico que la verdad yo no lo conocía, afortunadamente, desgraciadamente lo he conocido esta semana, que bueno, lanzaba un vídeo diciendo que a él le gustaba tener relaciones sexuales con mujeres que parecieran niñas. Eso es algo es algo exageradamente realmente, porque eso es un sesgo de que algo no funciona bien y que no entendemos bien cómo funcionan las relaciones sexuales, sobre todo que no es lo mismo tener una relación de 14 años con 25 que una persona de 25 y 35. Creo que la edad sí que importa cuando estamos hablando de personas que son menores y sobre todo niñas. Entonces habría un debate sobre eso y se ha amenazado a un TikToker que se llama Capa, que ha denunciado esto, ha dicho, oye, estas declaraciones no son normales, tenemos que abrir un debate porque esto no es normal, y se le está amenazando de muerte incluso. Sí, dice, ya lo dijo hasta Sánchez Dragó, ¿no? Que también lo ha dicho a las claras, que se acostó con varias niñas de 13 años. Sí, escucha, Carla, yo también lo estoy escuchando, que se te oye un poco más bajito, no sé si lo puedes mejorar. Sí, se me oye bajito. Sí, más bajito que a Gemma y a mí. Pero bueno, si lo puedes mejorar. Están también comentando aquí que, bueno, precisamente Facu Díaz está terminando, bueno, él tiene el programa de 10:30 a 1 y a la 1 entra con nosotros y dice que precisamente está hablando, que yo creo que es un temazo, pues sí, bueno, sería abrir un super melón. El tema de, a raíz de que después de varios años de portadas y titulares se ha, digamos, el tema, bueno, que también está llamado así, la caja B de Podemos, que en realidad es como un fondo donde los sueldos, es decir, lo decía también algún periodista, dice, pero ¿cómo va a ser lo mismo en la caja B? Que yo creo que un poco es para llevarnos al ideario colectivo de la corrupción del PP, donde grandes empresas les daban sobresueldo, pero en este caso, la caja solidaria, que sería el caso que SAE está investigando, pero que el juez ya lo ha archivado definitivamente, era donde iban parte del sueldo de cargos de Podemos para financiar o ayudar a proyectos sociales, pero lo que llama la atención, y luego lo veremos con más detenimiento, ¿no? El tema de que todos estos medios que han estado horas y horas y titulares en portada, a día de hoy pues no hacen ni la corrección ni dicen que se han archivado, ¿no? Decían que justamente Facu, bueno, no sé qué opináis, pero es como un tema súper recurrente, ¿no? De acusaciones en medios, y cuando se descubre que es mentira, pues silencio. Bueno, yo creo que sí, sobre todo porque los medios de comunicación ya no, bueno, nunca lo han sido realmente, pero no están para informar, ¿vale? Últimamente se están utilizando sobre todo como un arma electoral y evidentemente están los medios al servicio, porque es lo típico que se dice muchas veces de, no, el trabajo de un periodista es abrir la ventana y ver si llueve, no decir que llueve y no comprobarlo, ¿no? Entonces, claro, yo creo que se ha formado pues este bulo, igual que la falsa polémica de las macrogranjas, y se repite hasta la saciedad, aunque sea mentira y te cueste 5 minutos comprobar que algo es falso, da igual, lo que importa es el relato y es ganar la batalla del relato, ¿no? Lo que llaman la batalla cultural. Y por eso digo que bueno, que es llamativo, porque al final los ciudadanos somos víctimas, ¿no? Somos víctimas porque recae en nuestra responsabilidad el tener que informarnos y el tener que comprobar que algo es cierto o no. Y no que los periodistas hagan su trabajo, pues, a ver, que hay de todo, ¿no? Hay periodistas que también son honrados, pero que no lo están haciendo de manera honrada, sobre todo en grandes cadenas que tienen intereses privados por detrás y a grandes corporaciones. Entonces, bueno, lo de la caja B de Podemos lo repitieron hasta la saciedad. Todo el mundo que ya hemos visto cómo funciona esto y otras veces cuántas querellas llevan archivadas de Podemos, ya nos hemos perdido la cuenta, ¿no? Porque quieren ponerlo al mismo nivel y usar ese argumento de todos son iguales, ¿no? Todos son iguales. Pero realmente
Yo lo que veo es que lo que tú dices, Julián, o sea, portadas, horas y horas de tertulia, ¿y ahora qué? ¿Quién rectifica? ¿Quién pide perdón? Absolutamente nadie. Y es que encima no se sienten, o sea, que esto es una estrategia totalmente coordinada, no es que se sientan mal, ahora digan, uy, es que no hemos equivocado. O sea, es que esto es conscientemente y ya sabían que en algún momento se iba a descubrir que eso era no iba a llegar, pero cumplí su función en ese momento, ¿no? Y ahora vamos a por otra cosa. Mira, precisamente estoy compartiendo pantalla, ha puesto un tuit Pablo Iglesias, bueno, lleva ya 7.000, desde esta mañana lleva ya casi 6.500 retweets, y justamente ponía las portadas del Mundo, del ABC, de La Razón, con titulares que ocupan toda la portada. El juez imputa a Podemos por financiación irregular, la justicia destapa la Caja B, imputan a Podemos y a parte de su cúpula por la Caja B, y luego ven los diarios de hoy, después el día siguiente, ¿no? Y uno es Feijóo se suma a Ayuso, también Boris Johnson, cursos de artesanía para los presos de ETA, la pugna electoral entre PSOE y Podemos dinamita la coalición, órdago del PP, tal. Bueno, no aparece, bueno, seguramente ni en todo el diario, ¿no? Entonces es como bastante, y no es la primera vez que lo vemos, ¿no? Si esto se ha repetido, es una constante, ¿no? No sé si habéis visto el tuit de Pablo Iglesias, pero vamos, esto no es la primera vez que lo vemos. Sí, sí. Es que desgraciadamente ya no nos podemos ni informar por los medios de comunicación que en principio tendrían que ser imparciales y blindar información imparcial a la ciudadanía para que cada quien hiciera su sesgo y su ideología y tal. Pero es que estamos viendo que esta gente realmente está manipulando a la ciudadanía y lo importante es que esto después se traslada al Congreso y con los votos, ¿no? He pasado lo mismo, ¿no? Vemos aquí un montón de tweets que incluso cuando Pablo Iglesias a veces fallaba, porque es persona y falla, se llenaban telediarios, se salía telediario, pero tenemos un señor, el candidato de Vox de Castilla y León, que han salido tweets, desgraciadamente, que denigran totalmente los derechos humanos, justificando el alzamiento nacional o diciendo que el aborto es el holocausto del siglo XXI, y habéis visto esto en los medios de comunicación, en las portadas del periódico. Si esto lo hubiera hecho Pablo Iglesias o Irene Montero, a ver qué hubiera pasado. No. Y la verdad es que creo que tenemos que ser un poco más críticos sin tener que votar precisamente ese partido. Simplemente entender que aquí a unos muy duro y a otros se les pasa todo por alto. Mira, y cosas peores, ha dicho también, ¿no? No solo vamos, comentarios homófobos y de hecho Buxade, que decía, no, pero es que son de hace 10 años, una conversación privada. Perdona, hay tweets de hace... del año pasado, ¿no? No, el del alzamiento nacional y era del año pasado. Sí, es de 2021, ¿no? Si no recuerdo. Y hay otro llamándole lesbiana experta en penes feminazi a Sonia Vivas, y ese creo que es de 2021-2020. Entonces, no son tweets de hace 10 años, no es que el chico haya hecho que tú dices, mira, es que puedo tener tweets de hace 10 años que me arrepiento, ¿no? Porque esto ahora con el tema de la cultura de la cancelación, bla, 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 que hablan mucho... puedes tener un tuit de hace 10 años que tú digas, ostras, qué tonto he sido en el pasado o qué tonta he sido en el pasado, pues o lo borro o no me siento nada orgulloso, pero es que estas personas siguen pensando igual. De hecho, estás en un partido homófobo y racista porque sigues pensando igual. No es que tú hayas evolucionado o hayas dicho con el tiempo, oye, pues mira, esto que estaba diciendo no está bien. Es que no ha habido ningún tipo de avance, ¿no? Y siguen igual. Esa excusa a mí me ha parecido... absurda. Sí, bueno, además que tenemos el problema de que parece que pedir perdón en política es un crimen. Oye, pues pide perdón y no pasa nada, chico. Está claro, ¿no? Anda bastante vuelta. Mira, está uno de un gran comunicador que está aquí, Tamayo, hace una reflexión. En el siglo XX la información era el poder, ahora en pleno siglo XXI la desinformación es el poder. Y lo estamos viendo. Y fíjate, Quique MTV82 señala una cosa que es que fijaros, estas cosas que son gravísimas es que pasan desapercibidas. Evidentemente no sale ninguno de estos titulares, pero dice que mencionemos el ingreso a prisión del juez Alba por conspirar contra Rosell, un juez en las tramas de manipulación contra Podemos. Es decir, Victoria Rosell, que era juez y que se presentó a diputada, tuvo que retirarse de la política porque se hizo una manipulación de un caso que luego al final fue juzgado por el juez Alba, muy cercano al PP, que ahora está en prisión, pero que algo tan grave como este tipo de cosas pasan desapercibidas y al final de lo que están hablando todos los medios son de dos bulos tremendos. En el caso de Garzón se ascendió hasta el infinito y que creo que al final casi que se ha llevado
Digo que al final ha ido evolucionando, un poco lo explicábamos ayer con Alberto Garzón, que la clave es que durante los 2-3 primeros días todos los medios hablaban, en redes hubo una lluvia total, pero en ningún momento se hablaba de macrogranjas. Es decir, en la conversación digital no aparecían macrogranjas. ¿Qué pasa? Que a partir del día 5, cuando hay una reacción, se empieza a hablar de macrogranja. Entonces, al final todo el mundo se ha visto retratado, y cuando se ha visto cuáles son las declaraciones reales de Alberto Garzón, han quedado bastante señalados. Y al final es que, como dice Tamayo, la desinformación es el poder, hasta el punto que los propios socios de gobierno, por esta presión de desinformación, en vez de denunciar esta desinformación, pues se han sumado a pedir o a decir que están muy molestos con las declaraciones de Garzón, cuando son coincidentes con la opinión del 80%, el 90% de la gente, y con toda la ciencia, con, digamos, todas las propuestas de futuro, tanto de la Unión Europea, la Agenda 2030, etcétera. Así que, vamos, yo creo que la reflexión de Tamayo es así, y estamos en una simulación total. No sé qué opináis con esto, pero es que es como muy distópico, ¿no? La realidad virtual que se genera, ¿no? A través de los medios. Bueno, es que también decir que la derecha y la extrema derecha jueguen estos juegos, mira, estamos acostumbrados, pero que el propio PSOE esté haciendo lo mismo cuando estamos hablando de su gobierno y de sus ministros, ya me parece deleznable, y que estamos perdiendo el rumbo, de verdad. Un besito a Alan, que también estaba por el chat, Alan Barroso. Ah, Alan, ¿qué tal? Guapo. A ver cuándo te pasa por aquí. También, que son unos cracks. Quería decir una cosa sobre este tema que estáis diciendo, si me permitís. Sí. Bueno, a mí lo que más me ha llamado la atención es como que el PSOE directamente ha dicho, bueno, pues como no podemos combatir el bulo, dejamos caer a alguien de nuestro gobierno, que bueno, que yo no sé si es como de manera no intencionada o bueno, es que es para salvarnos el culo a nosotros, pero yo creo realmente que bueno, que lo han dejado tirado a Garzón y han aceptado que el bulo, ¿no? Han dado, por cierto, un bulo que es que se tarda en comprobar 5 minutos que es falso, ¿no? Porque además que las declaraciones de Garzón, yo lo leí en la entrevista, y es que por mucho que lo leas, dices que está súper claro que se refiere a que la carne que exporta España de macrogranjas es peor, pero no se refiere a la ganadería extensiva. Bueno, el caso es que ya como que el PSOE se ha metido en esta forma de hacer política, de aceptar la derrota, y ya está. Y lo único que vamos a hacer aquí es como a ver quién gana el relato, y da igual la verdad, y no importa tanto lo que haya pasado realmente, ¿no? Sí. Oye, están preguntando mucha gente, que es verdad que ni siquiera hemos dado más información con el tema de capa y de energía, que lo hemos hablado, y digo, bueno, como están preguntando quién es, no sé qué, no sé cuánto, simplemente para que sepan de qué hablamos. Capa, que luego incluso ha sido acosado, es decir, publicó cosas de este TikToker que mandaba mensajes privados pidiendo fotos, vídeos a menores de edad, para que sepáis qué tipo de audios le mandaba, que se han filtrado. Son estos, ¿vale? Vale, te seguí para ver alguna foto tuya, pero solamente tienes 2, así que F. Si quieres mandarme alguna, por saber cómo eres, porque sí, la foto se ve muy bonita, pero... Es un mensaje a menores de edad. De cerca. Bueno, perdona, primero te pregunto, ¿tienes novio? ¿Ligue? ¿Rollo? ¿Estás saliendo con alguno? ¿O qué? Primero, antes de nada, ya sé que se moleste el novio, pero si no tienes nada comprometido y puedes pasarle una foto tuya, más que nada por saber cómo eres, pues guay. Bueno, hay más, imaginaros ese tipo de... nada, es que estaban preguntando en el chat, y es verdad que es como un tema que normalmente no tiene atención. Bueno, me parece... Vale. Me parece que ya tenemos aquí a la gente de Facu. Muchísimas gracias por la raid, gente. Encantado de teneros por aquí. De hecho, yo creo que Facu también está por aquí también. Bueno, bienvenidos a vuestra casa. Hola a todos, bienvenidos. Estás diciendo, ¿es aquí donde se reza Stalin? Hola. Oh, qué nervios. Hay gente. Vale, pues vamos a descuadrar, me imagino esto un poquillo. A ver. Darme un segundín. Hola, buenas tardes. Buenas. ¿Qué tal? Guapo. ¿Cómo estáis?
Estás, no tengo, o sea, no, no estoy viendo el streaming. Sí, no sé sí, cómo, ahora. no sé cómo se ha liado. Se ha liado muchísimo. Salía muchísimo. Se ha liado muchísimo, ahora sí lo estoy viendo. Madre mía, Sí, se ha sí, descuadrado sí, todo sí, sí. muchísimo. Sí, perdona. Madre mía, madre Problemas mía. técnicos. Madre mía. Es lo qué que liada, tiene la precariedad. qué liada, Dios, Dios. Hay aquí uno que dice, es aquí donde somos todos comunistas. Me hacen gracia en los comentarios. Al ser todos comunistas. Vale. Por supuesto. La que se está liando, Julián. Sí, bueno, vale, tranquilidad. Vale, estamos. All right, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vale, Ahora sí. por fin. Sí. Facu, bienvenido, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Acabo de terminar de hacer lo mío, de hacer la turra mía. Bien, muy enérgico porque me estoy dopando últimamente para hacer el Twitch. Estoy tomando una serie de sustancias. Estoy tomando mate. Estoy tomando mate para twitchear y resulta que tiene mucha cafeína. Sí. Mateína, Entonces ¿no? termino muy arriba las Twitches. Ahora mismo estoy para hacer 2 horas más. Estoy especialmente dinámico, entonces a tope con lo que digáis. A topísimo. Y además estás como Facufit, ¿no? Claro, eso suma, o sea, es como el único vicio que tengo ahora, más allá de puro deporte, que es lo que me caracteriza ahora. Soy una persona que se caracteriza por su intensa vida deportiva y necesitaba recuperar algún vicio de los que a mí me han llevado a donde estoy. Y el que tengo ahora es el mate, el más sano que hay, agua con cosas. Bueno. Pero guay, porque de verdad que la gente está notando que me da un plus. Es mi cocaína, vamos a decirlo. Digamos, una persona multitarea, ¿no? El Leonardo da Vinci del siglo XXI, ¿no? Pues así me gusta llamarme a mí. Claro, totalmente. Es que alguna de tus facetas, y ahora eres como un streamer, ¿no? El streamer de éxito del momento, pero también repletas teatros con tu espectáculo de humor. Has trabajado en televisiones como La Sexta bueno, Movistar. Has tocado la batería o has hecho colaboraciones con grupos míticos como La Raíz y Berry Charac. Eres un jugador pro de pádel. La verdad es que sobre todo esto último es lo que más me define ahora. Exacto. Últimamente. Especialista en bricomanía, crítico gastronómico. Tienes un montón de facetas, pero de todas estas, ¿cuál es la que más te apasiona y cuál es la que más satisfacciones y más disgusto te da? A ver, ahora la verdad es que el ser un streamer, como dices tú, no lo digo yo, como dices tú, un streamer de éxito, es la que me está reportando más satisfacciones, la verdad. Me lo estoy pasando muy bien, estoy haciendo un poco lo que quiero. Después de haber tenido como durante muchísimo tiempo en la cabeza hacer algo diario, un programa diario, esto es lo que más se asemeja. No termino de considerarlo un programa porque lo que pasa en Twitch son otras cosas, ¿no? Es algo mucho más, está mucho más desnudo que un programa o que un formato tradicional, pero me gusta, me he adaptado rápido. Todavía sigo siendo muy boomer para muchas cosas, pero me gusta el multitasking que tengo aquí montado, tener una mesa de sonido, el tema técnico, controlarlo todo, estar por las mañanas pendiente de las noticias y eso, y la comunidad también que se está generando alrededor del canal. Eso es lo que más me está gustando últimamente. O sea que nos quedamos con el Facu Streamer. Mola. Carla, tú le querías preguntar algo, ¿no? Vale, es que digo, no sé si tienen que decir algo más o no. Vale, yo iba a entrar un poco ya más en materia, que es una de las cosas que hemos comentado antes y que se está diciendo por el chat a ver si podíamos comentar. Es el tema de los tweets del candidato de Castilla y León por parte de Vox, unos tweets pues muy desafortunados que tienen un claro sesgo pues racista, misógino, de opresión también al colectivo LGTBI, que unos son de hace 11 años y otros son del 2021 y se ha abierto un debate. Entonces, ¿qué crees tú? O sea, ¿cuál es tu opinión sobre estos tweets? Un poco la cultura de la cancelación, si sirve todo o no, y qué crees que eso implica para un partido, una formación que tiene directamente a este señor como candidato. Bueno, son muchas cosas. Hoy precisamente he hablado un poco de este asunto. Yo tengo la sensación, lo comentaba un poco con la gente en el streaming, tengo la sensación de que a día de hoy, tal y como están las cosas, denunciar que un candidato de Vox pueda ser homófobo, machista o racista
me da la sensación de que es perder un poco el tiempo, porque es algo que de facto buena parte de la gente que no les vota ya lo sabe, o la mayoría de gente que no les vota ya lo sabe, y creo que la gente que les vota lo sabe y no le importa demasiado. Hoy hablábamos, basándonos un poco en la experiencia del libro de Pablo Stefanoni de La rebeldía se volvió de derechas, que estudia muy detalladamente este fenómeno de cómo esta gente ha pasado de expresarse en estos términos irónicamente a difuminar por completo esa barrera en la que no se entendía del todo si era en serio o era en broma, hasta que definitivamente hemos sabido que no estaban hablando en broma, ¿no? De que precisamente han utilizado un tono irónico que siempre ha servido para escandalizar o para ser de alguna manera incorrecto o irreverente, de repente se ha instalado como una especie de normalidad en su discurso. Han jugado a ser lo que son ahora en serio. Entonces, pienso que no les afecta demasiado el hecho de que se publique ahora lo que ellos han estado diciendo. Quizá en su día estaban experimentando, igual que hacíamos muchos en las redes, jugando con los límites y haciendo comentarios muy tiraditos ahí, muy pegaditos al palo, pero desde luego, mientras muchos, precisamente lo comentaba hoy porque he hecho una muy buena limpieza de mis tweets, yo tenía 80.000 tweets en la cuenta desde el 2010, te podrás imaginar la cantidad de barbaridades que había y que muchos me han costado problemas. Mientras a muchos aquel juego ambiguo entre la ironía y el sarcasmo nos parecía precisamente eso, un juego de límites, a ellos les parece ahora mismo las opiniones que les representan. Por eso creo que a día de hoy me da la sensación de que perdemos el tiempo porque son galones de los que presumen, y no solo eso, presumen de hacernos enfadar a nosotros, presumen de que nos escandalice a nosotros, porque para muy buena parte de los votantes de Vox somos neopuritanos, somos los defensores del status quo y de lo políticamente correcto. Entonces, me parece que no les va a generar ni el más mínimo problema todo lo que está ocurriendo con este muchacho. Es más, de hecho, parece que incluso se le ha dado un poco de bombo, ¿no?, al candidato, que era un poco desconocido, y ahora todo el mundo habla de él, ¿no? Y hablan en muy buenos términos, ¿eh? O sea, insisto en que se compadrean y se dan codazos porque el motor movilizador más potente que tiene ahora mismo la derecha y en este caso concreto la extrema derecha es hacer enfadar a los progres, ¿no? Entonces, la manera de la que se consiga les da un poco igual. Muchos están siendo irresponsables porque saben perfectamente de qué juego están jugando, y otros están siendo simplemente inconscientes que no terminan de hacerse a la idea de lo peligroso que es normalizar este tipo de discursos. Sí, pero entonces la pregunta viene más en cuál es nuestro papel, porque yo, por ejemplo, soy una persona que cuando salen estas cosas salgo ya a hacer el discurso de que esto es intolerable, que están vulnerando los derechos humanos, con la intención de, tal vez, si alguien lo oye, entender que no todo vale en democracia, pero claro, tienes razón con lo que dices, pero entonces, ¿qué dejamos? ¿Les dejamos el espacio? ¿Los silenciamos? ¿Cómo se combate esto? Sí, esa es como la gran pregunta que nos hacemos todos, porque tampoco significa esto que haya que dejar de denunciarlo única y exclusivamente porque a ellos no les parezca mal, ¿no? Tampoco se trata de eso, pero creo que hemos perdido por completo las herramientas para combatir con esta gente, en muy buena medida por el desconocimiento colectivo, ¿eh? Me parece que no tenemos mucha idea de a quién nos estamos enfrentando, y creo que en muchos casos utilizamos unas herramientas muy antiguas para referirnos o para enfrentarnos a una derecha que realmente es novedosa. No solo por las herramientas que usa para comunicar, no solo por la manera en la que comunica, sino por el amalgama de tan distinto y heterogéneo que son ahora y que representan ahora, ¿no? Me da la sensación de que durante mucho tiempo nos hemos instalado en la posición cómoda y al mismo tiempo imprecisa de que viene un grupúsculo de fascistas a por nosotros. Sin embargo, lo que hay son fascistas y también muchos otros tipos de derechosos que se han unido en una gran internacional reaccionaria contra la que no tenemos herramientas. Yo siempre pongo el ejemplo de Javier Milei en Argentina, en el que un periodista le va a preguntar, seguramente pensando que es una pregunta que le va a poner contra las cuerdas, le dice qué opina del matrimonio igualitario, como para decir, este hombre va a tener que explicar aquí, va a tener que decir a las claras cuál es su posición. Y el tipo responde, yo estoy en contra del matrimonio porque estoy en contra del Estado.
Entonces ningún matrimonio me parece bien. Y ahí te das cuenta de que ese periodista que pensaba poner contra las cuerdas a un libertario, que es como se llaman ahora, no tiene las herramientas y se le descoloca completamente la cara porque nos enfrentamos, insisto, a una derecha alternativa y novedosa que comunica unos términos que no nos esperábamos para nada. Bueno, yo te quería hacer otra pregunta sobre las elecciones de Castilla y León, que bueno, ya aparte de los tuits desafortunados de este señor de Vox, bueno, muchos apuntan a que este adelanto electoral ha venido por una razón, y es porque a Mañueco y al Partido Popular de Castilla y León le están saliendo sapos por todos lados, ¿no? Y la corrupción está cercando un poco al partido. Entonces, bueno, yo te quería preguntar cómo ves el panorama para las elecciones de febrero, si crees que puede haber algún cambio de gobierno, si va a seguir el PP, y sobre todo, pues también hablar un poco de esta polémica que lleva siendo monotema y trending topic todos estos días, que es el tema de las macrogranjas, que parece que no se habla de otra cosa, ¿no? Y un debate cíclico sobre algo que no se ha dicho. Bueno, en cuanto a las elecciones y la política de Castilla y León, tengo que decir que sé muy poquito y no me atrevo a hacer pronósticos. Nunca acierto con los pronósticos, o sea, soy muy, muy malo para hacer pronósticos. Llevo muchos años palmando muchísimo. Si yo apostara en política me habría arruinado hace muchísimo tiempo porque nunca acierto y nunca se cumplen los pronósticos que hago, así que he dejado de hacerlos para dejar de hacer el ridículo. Y es verdad que concretamente la política autonómica de Castilla y León es algo que se me escapa bastante. De lo que sí estoy un poco más al tanto de esto último que me comentabas que ha pasado con el tema de Alberto Garzón y tal, y precisamente lo veníamos comentando también en el streaming, y es que tengo la sensación de que en esta ocasión los ingredientes que han usado para difundir esta polémica artificial que han generado, me parece que han sido demasiado burdos y han confiado mucho en una inercia que llevan, Sí. que también es normal que les genere confianza porque la gente se está creyendo cualquier mierda, Claro. pero creo que en este caso en concreto les han fallado los ingredientes, porque fíjate cómo rápidamente desde muchos frentes se ha conseguido ponerle un poco de coto a este bulo, no solo con la labor de quienes están en los medios y a veces no les queda otra que salir a ponerle freno a estas mentiras, es decir, oigan, no estamos siendo honestos analizando estos términos, sino que también con la reacción de gente como Julián o gente que hablamos en las redes, creo que es una de las primeras veces en las que veo que se ha podido rápidamente ponerle freno a este tremendo bulardo que se ha movido por ahí, y además tiene otras características que creo que han hecho que lo han convertido en un error para la derecha, y es que es un bulo que va como que les posiciona les pone en una posición anticientífica y completamente anti-institucional, te diría, porque es algo de la que es un tema concreto en el que todas las instituciones tienen unos posicionamientos exactamente iguales a los del ministro Garzón, desde la Unión Europea hasta la Junta de Castilla y León. Entonces, es tanta la evidencia que hay alrededor de este tema y ha sido tan rápida la respuesta que yo empiezo a pensar que en este caso en concreto, bueno, además de que el origen de toda esta movida, esto lo detalló muy bien Julián, es una revista digital, una web del propio lobby cárnico, ¿no? Claro, entonces, los ingredientes de este asunto eran realmente difíciles para mandar a la guerra a sus activistas en los medios y en el mundo digital, ¿no? Han mandado una vez más a todos sus opinadores en los medios y en las redes a una guerra con armas defectuosas. Entonces, por primera vez, creo que se han dejado llevar por la inercia de los bulos y por la inercia del todo vale, y empiezan a verse muchas brechas en esta manera de hacer, y me alegra. No sé si va a ser va a sentar precedente, pero desde luego que algo está pasando. Digamos que nos han intentado tomar de gilipollas por encima de sus posibilidades, ¿no? Pues es que 100%, ¿eh? Sí, 100%. No sé si es una cuestión de percepción, ¿eh? Y quizá nos encontramos una vez más en ese momento en el que parece que lo que leemos en nuestro timeline es lo que opina la gente, pero es que me llega cada vez más inputs desde fuera de nuestra propia burbuja de que esto
no puede seguir siendo así, ¿no? Y de que la mentira está empezando a ser un modus operandi demasiado violento hasta para quienes pueden llegar a estar de acuerdo con las posiciones de la derecha. De hecho, con esta información, hay un dato que fue una entrevista que hizo, una encuesta que hizo en directo Televisión Española en 24 horas, donde participaron más de 8.000 personas y preguntaban cuánta gente apoyaba la postura de Alberto Garzón, y salió que más del 68% de los telespectadores le daban la razón a la postura de Alberto Garzón. Entonces, muchas veces los medios, la desinformación que hay, o bueno, ya Twitter ni hablemos, ¿no? La burbuja de una realidad que no tiene nada que ver con lo que opina la gente, incluso los medios de comunicación, ¿no? Pero yo te quería entrar un poco en el tema porque tú tienes experiencia. Hace poco también en tu stream denunciaste un poco el tipo de censura que se le realizaba al humor en Movistar, ¿no? Con ciertas llamadas para vetar ciertos chistes hacia la extrema derecha. Y en otra serie de cosas, la evolución que estamos viendo, por ejemplo, programas como Leitmotiv, que era un poco el líder de ese humor inteligente, ¿no? Que combatía todo este también sector de la ultraderecha, y vemos que hay nuevas teles como 7NN, que es propiedad de la fundación, de miembros de la Fundación Francisco Franco y de Vox. Así que quería preguntarte cuál es tu visión de cuál es la deriva de los medios de comunicación en España y cuál es tu experiencia personal en Movistar y en La Sexta. No sé si o algún medio más así grande en el que hayas participado. Bueno, han sido experiencias muy, muy distintas las que hemos tenido, las experiencias que hemos tenido con los medios así un poco más masivos como la tele. Ambas nos han servido para aprender mucho y para llevarnos conclusiones que no habríamos sacado de no haber estado por ahí. A mí, pese a que la más sonada y la más, últimamente, lógico porque se lió mucho, es la de Movistar, a mí la experiencia de La Sexta me sirvió también para entender muchas cosas. Nosotros estuvimos trabajando en La Sexta, no sé si llegamos a 3 meses, en Al Rojo Vivo, donde se nos ofreció hacer una sección semanal de un par o 3 de minutos comentando la actualidad. Y Miguel y yo, mi compi Miguel Maldonado y yo, la verdad es que era nuestro primer contacto con la tele prácticamente, y dijimos, yo creo que igual puede ser un lugar donde meter el hocico y empezar ahí a hacer cosas. Era muy interesante también que nos dejaban que la sección se llamara No te metas en política, lo cual nos hacía pensar que podía ser como un buen trasvase de público, ¿no? Como, joder, Al Rojo Vivo lo ven 1 millón de personas todas las mañanas, a poco que a algunas les mole lo que hacemos y vengan a verse después el programa que estamos haciendo en YouTube, habremos también ganado por ahí un buen número de espectadores, ¿no? Como que nos parecía todo muy positivo y nos parecía todo... No había motivos para no aprovechar esa oportunidad. Entonces empezamos a hacer secciones allí y nos empezamos a dar cuenta de la poquísima relevancia que tenían. Salíamos muy nerviosos después de cada sección en un taxi que nos llevaba a casa y mirábamos las redes como para ver, ¿no?, muy rápidamente qué había pasado, qué opinaba la gente, y no había nada, no había reacciones de ningún tipo. Y eso pasaba semana tras semana. Y yo ya empecé a rayarme y empecé a pensar, pero a ver, ¿no se supone que este programa lo ve tantísima gente y es tan influyente? ¿Y qué coño estamos haciendo ahí si nadie nos está haciendo ni puto caso? Entonces empezamos, apretamos un poco las tuercas y también queríamos, yo creo que había una mezcla entre que teníamos ganas de que alguien nos pusiera a tope, y también teníamos ganas de ver hasta dónde estaban esos topes en la tele. Y no sé si están colgadas, supongo que estarán, pero se nota muchísimo cómo nuestras últimas secciones ya apenas hay chiste. O sea, y vamos a puro nombre soflama, de grandes, ¿no? Pura soflama. A pura soflama. Empezábamos a meter La Caixa, Iberdrola, como noticias muy forzadas incluso de semanas anteriores, como para ya decir, ¿qué cojones está pasando aquí? Que nadie me pone freno. ¿Qué mierda está pasando? Que yo estoy aquí diciendo lo que me da la gana, y yo venía con esa mentalidad de que no, que la tele, no sé qué. Y todos los días era la misma historia: tirar soflamas políticas, meternos en el coche y volver a mirar el móvil y decir, no, ni puto caso nos hace nadie en este programa, ¿qué mierda está pasando? Y con el tiempo descubrimos muchas cosas a las que les hemos dado muchas vueltas. Una tenía que ver con que Al Rojo Vivo es un programa
que puede tener mucha gente puesta en la televisión, pero que no tanta le hace caso. Es decir, es un programa muy de tener puesto, pero no de estar sentado viéndolo de frente y haciéndole muchísimo caso. Y por el otro lado, había una cosa que nos llamaba también la atención y que descubrimos en ese momento, y es que no es tan importante lo que digas en la televisión, sino quién lo diga. Es decir, hay voces autorizadas para hablar de según qué temas y luego estamos los payasos de la tele, los que salimos a hacer un poco el chorra y no se nos toma en serio en ese tipo de circunstancias y en esas posiciones. Y todo ese mezclete de cosas nos hizo darnos cuenta de que no estaba sirviendo para nada de lo que nosotros pretendíamos, que era joder, hacer un humor crítico, como de concienciar y ser valientes. No, no es tanto una cuestión de lo que diga, sino de quién lo diga. Y lejos de estar siendo influyentes, nos daba la sensación de que lo que estábamos siendo era prácticamente legitimar un poco lo que ahí estaba sucediendo y no nos terminó de agradar, porque inmediatamente después de lo que decíamos nosotros aparecía Marwenda y seguía con su movida, y él sí que decía unas cosas que calan muy, muy hondo en el pensamiento de la gente. Era como, wow, no, vámonos aquí. Y se lo dije un día a mi compi Miguel con miedo, se lo planteé con un poco de miedo porque no sabía si él había llegado a la misma conclusión, y al fin y al cabo no es fácil decirle a un compi, oye, vamos a dejar un curro, y me dijo, joder, menos mal que lo has dicho porque estaba teniendo la misma sensación. Así que pudimos irnos en paz y sabiendo que estábamos los dos, digamos, en la misma línea de pensamiento. Yo me llevo muchas más conclusiones de aquello que de lo de Movistar, que al fin y al cabo no deja de ser un poco la misma historia. Disculpad la turra que doy, pero como vengo con la inercia de mi streaming, con Movistar pienso que hemos vuelto a formar parte un poco de una generación que en muy buena medida ha legitimado algo, o ha participado en un proceso en el que muchos se han intentado legitimar. Pienso que esta generación de cómicos a la que pertenezco ha sido en muy buena medida utilizada por una compañía como Movistar, como Telefónica, para precisamente tener una imagen justo en un momento además en el que Telefónica no estaba precisamente en un buen momento, cambia de nombre, pasa a llamarse Movistar, empieza a producir unos contenidos de entretenimiento muy buenos, y muchos entramos en una rueda de la que no fuimos del todo conscientes, que tenía que ver con legitimarse, con levantar la imagen rancia y preocupante y terrible que podía tener esa compañía, y con el paso del tiempo uno se da cuenta de que ha pertenecido a una correa de transmisión peligrosa en la que ha legitimado y ha contribuido a cosas, a darle a una compañía una imagen que desde luego no se merecía. Yo me sumo a los comentarios que los estoy leyendo que dicen es turra, pero es turra buena. Sí. O sea, adelante. La siguiente pregunta que yo te quería dar va muy en la línea de lo que estás comentando, y es un poco ya el sesgo de género que hay en las redes sociales. Si tú crees que hubieras tenido el mismo alcance si hubieras sido una mujer, por ejemplo, las mismas oportunidades, y también un poco el discurso de odio, o sea, de aquí todos es conocido que tú también te has llevado palos y críticas importantes, pero si tú crees que si hubieras sido mujer las críticas hubieran sido en distinto tono. Me explico. Yo creo que Gemma y yo compartimos una cosa, que es que aparte que se nos critica mucho, muchas críticas van en tono sexual y bastante de sexualización, o que nuestro discurso en ciertos campos, por ejemplo en el campo del deporte, no se escucha igual que si lo hiciera un chico con el mismo discurso. Simplemente a nosotros ya se nos achaca que somos mujeres y bueno, vete a la cocina, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, un poco la opinión y la perspectiva que tú tienes como persona que mueve también a mucha gente, si tú crees que las críticas que tú recibes son distintas a las que podemos recibir Gemma y yo en cuanto al fondo diciendo lo mismo, y si crees que hubieras tenido las mismas oportunidades siendo mujer, y si realmente existe un sesgo de género incluso cuando hay mensajes de odio. A ver, esto último yo creo que es más que evidente, porque no hay más que ver, es que es algo que se puede ver, quiero decir, las respuestas que recibe, digamos, aunque sean las dos violentas, llevan unos rumbos muy distintos, ¿no? Aunque las respuestas que pueda recibir yo de odio o vosotras sean, pues eso, cargadas de odio, son odios incluso con matices, ¿no? Y se nota muchísimo. Luego, en cuanto a las oportunidades,
no sabría decirte, no sabría ponerme en la posición especulativa y de ficción, como de saber si habría tenido más o menos oportunidades, pero creo que para eso hay estudios masivos que demuestran que obviamente en todos los ámbitos ha habido más oportunidades y más facilidades para los hombres. En mi caso concreto no te lo puedo decir, insisto, porque no puedo hacer ese ejercicio de ficción, pero basándome en la evidencia, lógicamente, pues te diré que seguramente habría tenido más dificultades o me habría costado bastante más. Hay una cosa muy interesante que dice Ana Polo, una de las colaboradoras que teníamos en No te metas en política, que incluso en esta época en la que parece que, hablo de este sector, que es un poco el que conozco más, el del entretenimiento y la comedia, incluso en esta, que es la que parece la gran época del boom, el boom en términos masivos de las cómicas, con ejemplos... prácticamente el más reciente que tenemos es el del Withing de Estirando el Chicle, ¿no? En el que ya la comedia no solo está presente, la comedia hecha por mujeres está presente, sino que es que está siendo ya un fenómeno de ventas y con un interés más que probado por el gran público. Incluso en esta época en la que parece como el gran boom, en muchos formatos, en muchos espacios de entretenimiento, las mujeres siguen siendo... la mujer, la chica del programa. Ella se refiere al concepto de la chica del programa. El adorno, ¿no? Que efectivamente, como una especie de adorno o de prácticamente de salvoconducto para poder seguir haciendo lo mismo. Esto es algo que se puede apreciar un montón en multitud de formatos y que no necesariamente viene de gente especialmente chunga o de lugares... chungos ideológicamente hablando, ¿no? Sino que es algo sistemático que opera en todos los ámbitos. Y luego respecto, yo creo que es muy interesante el fenómeno, lo que os pasa a vosotras, lo que os ocurre a vosotras, decía alguien por ahí por el chat, es verdad que no lo había pensado, conmigo la xenofobia sí que tiene un poquito más de... Cierto, sí. Ahí lo de mandarme a mi país... lo de decir que ellos lo que quieren es una inmigración legal y regular, teniendo yo DNI español, no les termina de cuajar, porque a mí me mandan a mi país igual que a cualquier otro inmigrante, la verdad. Parece ser que la inmigración legal tampoco les termina de cuajar. Pero bueno, no, tampoco te creas que me llueve muchísimo por ahí. Respecto a lo que os pasa a vosotras, yo creo que ahí es muy importante, según lo que yo observo, es como... súper importante y súper paradójico ver cómo ese activismo valiente y políticamente incorrecto de la derecha en multitud de plataformas se desvincula después muchísimo de las actitudes que tienen sus propias comunidades, ¿no? Hay gente que no quiere asumir que es presa de su audiencia y que en muchos casos, pese a que se quiere desvincular de lo que provocan, lo provocan. Y hay mucha gente que no quiere asumir que ha hecho de esas actitudes un negocio, y yo sé que para ellos es muy difícil de asumir porque tiene que ser muy jodido haber empezado a hacer unos vídeos o unos artículos o unos tweets contra unas leyes de violencia de género que a ti no te gustaban o con unos análisis sesudos sobre por qué no existe el machismo en la sociedad y haber terminado yendo a buscar los TikToks de muchachas jóvenes para dedicarles columnas o vídeos de 25 minutos. Creo que hay mucha gente que en algún momento de su vida va a tener que ser consciente de que es presa de una audiencia. A lo mejor jamás esperaron que ese discurso calara tantísimo entre jóvenes militantes de la extrema derecha, pero deben saber cuanto antes que ese es su público, que por mucho que ellos no lo deseen, su público opera de una manera muy violenta en las redes y que la única manera de solucionarlo es asumirlo cuanto antes. Pienso que hay mucha gente que estará escuchando atentamente esta entrevista que sabe que tarde o temprano va a tener que asumir que es un altavoz de los discursos de odio, y eso no está mal asumir. Está claro que más de uno se va a dar por aludido, pero bueno. Bueno, yo te iba a decir, Gemma, que suerte que estas declaraciones las ha hecho él, que no las hemos hecho ni tú ni yo, porque ya tendríamos 5 vídeos diciendo, estamos hablando de discursos de odio. Es que te victimizas. La palabra
Entonces, a ver si hay la suerte y también se hace un vídeo de un hombre que también dice que hay discursos de odio hacia las mujeres. Si lo hubiéramos hecho Gemma y yo, ya tendríamos los vídeos. No, sí, parece que es que tiene que decirle un nombre para que se nos haga caso, ¿no? Es como... Ya he que llegado Paco es yo un tío aquí. de puta madre, pero... Ya he llegado yo aquí, pero- muchachas. pero ya lo padre del estábamos diciendo feminismo, nosotras. a mí se me conoce como el padre del feminismo. Yo hablo por vosotras. Yo les cuento las Gracias, cosas. Paco, De nada, todopoderoso. para eso estoy. Para eso estoy siempre. Bueno, ya un poco en esta línea y sobre tu experiencia en Twitch, porque bueno, con este tema del odio en redes sociales y tal, yo la verdad que he acabado un poco quemada de ciertas plataformas y bueno, quería probar a hacer algo en Twitch, ¿no? Hacer directos y tal. De hecho, me lo recomendó alguien a quien tú le haces raid, que es Ecodiuku, ¿puede ser? Sí, hombre, Diego. sí. Ecodiuku, un Un especialista besito en para movidas él, ambientales. que es un chico que habla de cosas muy interesantes Mm. de cambio climático. Bueno, pues te quería preguntar algunos consejitos para empezar al principio, porque estoy un poco verde, me he comprado ya micro, cámara, más o menos se ve bien, mejor que Julián, ¿eh? Esta es mi Y- cámara, mi Le has cámara hecho ahí B. un buen set de fondo. Bueno, Ya ves. esta es mi cámara B. Y nada, te quería preguntar algunos consejos para empezar. Y bueno, el tema también de tu comunidad, que si estás a gusto con tu comunidad, si has creado una comunidad sana, si estás contento, que creo que lo has dicho ya un poco antes. Y bueno, y también también un poco por las malas experiencias que has tenido. Bueno, yo precisamente aquí en Twitch es donde he tenido más facilidad como para hacer de mi comunidad un espacio seguro. Creo que pese a que hay muchos problemas, lógicamente mucha gente lo pasa mal y recibe mucho odio, creo que es una plataforma que tiene algunas herramientas muy interesantes para protegerse precisamente de esos problemas con los trolls y tal. Creo que yo empecé prácticamente desde el principio con el chat puesto para seguidores de 24 horas. Eso, creo que ese primer filtro te quita un montón de problemas porque si hay alguien yo ya le decía a la gente, si hay alguien insultando, dejadle que dejémosle un momentillo, vamos a escucharle un momento porque lleva un día como mínimo esperando para hacerlo, o sea que es alguien como con muchas ganas de que de que su discurso se oiga por aquí. Me hacía gracia eso, ver que alguien como que esperaba 24 horas para decir, va, ya puedo insultar al Facu Díaz. Esa opción está muy, muy interesante. De hecho, hay una que es una mezcla excelente y que es como ponerle un limón a las avispas porque es una trampa perfecta. Si tú pones la limitación del chat a seguidores de más de 24 horas y además capas las mayúsculas del chat, no sabes la cantidad de gente que espera 24 horas para poner Viva Vox en mayúsculas en un chat y que no puede ponerlo. Entonces yo veo que una persona lo ha intentado, el bot le ha capado el mensaje y le baneo y esa espera se traduce en nada. O sea, una persona que ha intentado después de 24 horas decir, vale, lo tengo, es mi momento, voy a decirle a Facu Díaz, por fin, este mensaje en mayúsculas que es Viva Vox y no pasa por el filtro y dices, ay Dios mío, ay Dios mío. Y tú disfrutando. Y tú diciendo, hostia, tremendo gilipollas, la verdad que eso es muy imbécil. Bueno, todas esas herramientas que tiene Twitch y que hay que ir configurando son muy útiles para hacer que la gente no pierda mucho el tiempo. No es como Twitter, que es como mucho más rápido y mucho más directo tirarte un tweet e intentar joderte la vida o mandarte un mensaje privado por Instagram o cosas así. Creo que en ese sentido aquí hay un poquito más de ayuda para eso y que de por sí la plataforma no es muy de ir a otros lugares a mal rollo, ¿no? Hay poca gente que siga a gente a la que odia aquí. Yo creo que aquí, joder, somos gente hablando mucho rato, te tiene que gustar lo que ves para aguantarlo, para estar ahí. No son tweets que te pueden llegar descontextualizados. No, son emisiones largas donde hay que escuchar a la gente y difícilmente se presta a que entres en cosas que no te gustan. Son creo que algunas mecánicas hay distintas aquí que hacen que sea un lugar un poco más tranquilo. Así que te invito a que lo pruebes con todas esas medidas para que no te llueva el hate, sí, como dicen ahora los chavales.
Bueno, como estamos ya casi en la hora comprometida, te hago la última pregunta. Bueno, la última parte de la pregunta no me la hiciste, contaste un poco tu experiencia, te preguntaba un poco por la deriva de los medios de comunicación, un poco con la evolución, ¿no? Pero en esa misma línea, no, decía, tan preguntante que cómo se puede combatir el odio en redes, pero yo te generalizo un poco más, es como, es decir, esta realidad paralela creada, y a lo mejor este es un buen ejemplo, lo que hemos hablado de las macronaranjas, digamos que es difundida por políticos, por medios, por pseudoperiodistas como Negre, incluso en redes difundidas por bots. Es decir, más allá de... Es decir, no sé si esto va a seguir creciendo, si va a seguir habiendo cada vez más medios de extrema derecha, cada vez más presencia y no va a haber ninguna penalización ni de las plataformas ni de la sociedad. O bueno, ¿cómo ves el panorama, sobre todo en los medios de comunicación, que yo creo que es más grave que lo que pasa en redes? Y cómo se puede combatir a esta evolución, ¿no? No sé si hay alguna escapatoria de salir de esta realidad paralela. Yo la verdad es que bien no lo veo, o sea, como esperanzador no lo veo, pero sí creo que es importante que pasen cosas como las que han pasado esta semana, ¿no? Como que la gente que no está dispuesta a creerse las mentiras, que lo haga explícito y que no se quede simplemente callada y decepcionada, sino que, ostras, que también nos expresemos en nuestros canales de comunicación, por humildes que sean, o pequeños, o incluso sean grupos privados, de que también intentemos ponerle un poco poner un poco los puntos sobre las IES en la medida en la que sea posible para cada uno. Yo creo que en un caso como el de esta semana con el asunto macrogranjas y todas esas movidas, me parece que demostramos también que con convencimiento y con la verdad en la mano se pueden ganar batallas y discursos que están en el debate público, se puede vencer esa pelea. Yo insisto muchísimo con la comunidad que estamos creando aquí en el Twitch y pese a todos los errores que se hayan podido cometer comunicativamente hablando en el pasado o políticamente hablando en el pasado, creo que lo que nos debe caracterizar ahora a los sectores yo denomino progresistas, o que podamos estar un poco en esta pelea, que nos agarremos a la verdad y al rigor, porque es lo que ha abandonado por completo la derecha de este país, y que ya que ocupamos tantos espacios, ¿no? Y hablamos de ocupar espacios y de ocupar, creo que el espacio de actuar con rigurosidad y con la verdad y no dejarnos llevar por las informaciones que también hay a nuestro alcance, que nos apelan directamente, pero que no son del todo rigurosas. Creo que si peleamos por ese camino, vamos a poder ganar en credibilidad, y vamos a poder ir cada vez apartando más y que mueran por su propia ineficacia todos los que mienten y los que difunden odio. Yo pienso que se puede, sin necesidad de ser punitivistas o castigar, creo que se puede hacer que la gente deje de tener interés por ciertos medios de comunicación que no aportan absolutamente nada más allá de mentiras. Bueno, Facu, pues nada, tampoco quiero estirar mucho el chicle, que ya llevas 3 horitas delante del micro, pero también te agradezco que seas crítico también con la izquierda. Creo que es muy positivo tirar de la oreja precisamente para que no vayamos a sitios oscuros. Yo creo que tú haces una buena labor ahí. Es decir, no lo haces habitualmente, tiras de la oreja cuando desde ciertos espacios se trata de usar las mismas herramientas. Y es un debate que siempre está, y siempre dice, no, ¿por qué no se usan bots? ¿Por qué no usamos la mentira si no es imposible? Bueno, es una batalla con las manos atadas, pero si entramos a usar sus herramientas estamos totalmente perdidos. Así que te agradezco también esa crítica. Es literalmente una batalla con las manos atadas. Es una batalla además contra alguien que cree que tenemos todo el poder. Es súper paradójico, ¿no? Estamos peleando contra gente que considera que somos los dueños del mundo. Los dueños del mundo, los dueños de los medios. Estamos aquí 4 personas en un Google Meet dominando la comunicación que nos paga Soros, país, ¿no? Estamos aquí ante 2.000 personas, la gente que dominamos la comunicación y las redes, ¿no? Tenemos la batalla es dura por eso, porque no solo lo creen, sino que han hecho creer a mucha gente que dominamos todo, que el marxismo cultural, que términos pseudocientíficos que se inventan, el marxismo cultural, la dictadura progre, todo lo dominamos, y hemos ganado batallas que no sabíamos ni que habíamos dado. Por eso también es un gran reto, porque peleamos contra gente que ha abandonado toda honestidad y toda relación con el rigor, y
no deja de repetir constantemente el mensaje de que mandamos en absolutamente todos los ámbitos de la vida, especialmente el comunicativo. Por eso tenemos el gran reto, y pienso yo que como que la única manera, cuando se me pregunta ¿y qué hacemos? Yo creo que la única manera, más allá de confrontar o de discutir o debatir, porque incluso el debate se ha convertido en un negocio para el adversario político, ¿no? Más allá de todo eso, que puede ser satisfactorio para muchos egos, lo importante y una buena medida a largo plazo, más allá de cerrarle el canal o quitarle la columnita a un tipo tóxico, creo que es más importante ser constructivos y trabajar en favor de la rigurosidad que centrarnos en individuos. Bueno, Facu, pues nada, muchísimas gracias, un placer tenerte aquí, esperamos que no sea, por lo menos que tengamos cierto intercambio, que es un gustazo, la verdad. Así que nada, gracias por tu sobreesfuerzo, que ya 3 horitas, joder, ni un ciclista. Se nota que se viene, ¿eh? Sí, Facu fit a tope. Porque hay que pelear, pero también hay que echarse la siesta. Quiero decir, una cosa no quita la otra. Pues lo dicho, muchísimas gracias, Facu. Un abrazo, muchas gracias a los 3. Gracias, Facu. Chao, nos vemos. Gracias. Chao. Bueno, pues... ¿Ahora se desmontará todo otra vez? No, ya está. Bueno, el tema es que se mueve, pero vaya, bueno, muchísimas gracias a la gente de Facu que se quede. Bueno, os cuento más o menos, el programa lo hacemos de lunes a miércoles a las 8, el lunes solemos hacer entrevistas, el martes solemos hacer análisis tecnológicos, de bots, desinformación, etcétera. Los miércoles solemos hablar de política internacional y los jueves solemos hacer un repaso de la semana, de lo más destacado, que precisamente es de lo que estábamos hablando cuando habéis llegado y cuando ha llegado Facu. Y nos habíamos quedado, y si queréis seguimos con el tema de las macroanjas, porque como decía Facu, se ha llegado a dar la vuelta y están empezando a pasar cosas surrealistas totalmente, como por ejemplo es el caso del negacionismo del PP, diciendo, una vez que la batalla del relato ya está como perdida, digamos que se dan cosas tan curiosas como el tema del negacionismo que hay con el tema de las macrogranjas, ¿no? Mañoca ha dicho que es que no existen las macrogranjas. No sé qué opináis, ¿no? Pero se están dando como ciertas cosas bastante surrealistas, ¿no? Lo gracioso ha sido que el Partido Popular está borrando tweets donde ellos incluso decían que estaban en contra de las macrogranjas y ahora los están borrando. Lo que pasa que, bueno, Twitter es así, ya tienen las capturas y ya están rolando por todos los sitios. Pero es que, ¿cómo se nota que vienen las elecciones de Castilla y León y se tenían que básicamente descontextualizar una cosa que ha pasado en diciembre? Y yo he oído a mucha gente que está muy metida en el tema de las macrogranjas, defensores y tal, que dicen totalmente que las palabras de Alberto Garzón son impecables, y es que realmente son impecables. Sí que es cierto que hubo una mala traducción por parte de The Guardian, pero lo rectificaron. Realmente, ¿cuántas personas que están criticando y diciendo que Alberto Garzón ha dicho que los ganaderos españoles sacan carne de mala calidad, cuando se han mirado la entrevista y se han intentado mirar la traducción? Porque es totalmente mentira lo que está diciendo. Y creo que eso es una prueba más de que a ciertas personas se les va rizando el rizo hasta que se descontextualiza y se hace un bulo sobre algo que es mentira. Sí, aquí estoy compartiendo pantalla con lo de el PP diciendo que no existen las macrogranjas y salen manifestantes del PP en contra de las macrogranjas, o incluso borrando esto que reportó Ana Pardo, el Partido Popular, un informe médico alerta de las consecuencias para la salud pública de las macrogranjas. Eso. Y están empezando a borrar tweets que hablan de las macrogranjas para que desaparezca, ¿no? Pero vaya, que hemos visto, bueno, no sé, yo hice en el hilo precisamente como bastante reportajes, pero bueno, todo el mundo conoce el de Évole, ¿no? Es decir, el hacer creer que no existen las macrogranjas, pues la verdad es que es como una huida desesperada, ¿no? No sé qué opináis, pero este negacionismo... Aparte que Alberto Garzón hacía un discurso realmente bastante patriótico, pero patriótico de verdad, de decir, tenemos ganaderos en España que tienen una ganadería extensiva, que realmente cuidan los animales, los protegen, hacen carne de mejor calidad, y tenemos que potenciar a esos ganaderos, a esa España vaciada. O sea, realmente el discurso de Alberto Garzón era de verdad patriótico, no los que hacen, que ahora dicen que tenemos que defender a las macrogranjas, que son unos lobbies de la industria cárnica que realmente... van en contra del ganadero pequeño español, que es el mayoritario. No sé cómo lo veis. Pero que ya no es solo el tema de los ganaderos, es que yo creo que a nadie le gusta tener en su pueblo una macrogranja al lado, ya no solo por el olor
que bueno, un amigo mío que se llama Dani Domínguez, que es periodista de La Marea, hizo un hilo muy bueno donde se veían fotos de las albercas que tenían ahí llenas de todos los desechos de los animales. Eso es asqueroso, ¿no? O sea, y que estaba todo lleno que los colegios estaban llenos de moscas, donde estaban los niños al lado de esas macrogranjas. Entonces yo creo que esto no hay manera donde cogerlo. Entonces yo creo que también le ha salido un poco mal el relato, ya no solo porque es una cosa de sentido común, sino que es algo que en los pueblos la gente lo ha visto, ¿no? Y lo ha vivido. Y cuando te dicen, a ver, es que me están negando algo que estamos viendo, ¿no? Y que no se puede negar. Entonces, creo que ahí han perdido el relato porque es que nadie quiere eso a su lado y nadie quiere que su pueblo, y ahora tanto que se habla de la despoblación y la España rural, la despoblación la provoca esto, porque una macrogranja apenas da empleo, de hecho compite directamente con la ganadería extensiva y lo que hace es perjudicarla. Y entonces no crea empleo, perjudica a la ganadería sostenible, que precisamente es la que previene incendios, por ejemplo. Y luego, pues, creas contaminación en tu pueblo, que eso evidentemente va a afectar en otros ámbitos como puede ser el turismo o lo que sea. Entonces, bueno, pues al final se mezclan muchos debates que el sentido común, y aparte que es que cuando empezó este debate, yo me acuerdo de decir, ostras, ¿cómo estamos teniendo este debate tan absurdo cuando es algo que yo llevo años, cuando yo ni siquiera estaba muy interesada ni metida en política, era algo como que se sabía, ¿no? O sea, todo el mundo sabía que existía este problema con la sobreproducción de animales para mayor beneficio a cualquier precio, ¿no? Que sea maltrato animal, algo que no es sostenible, contaminación, bueno, pues... Pero yo de todas maneras, Gemma, algo de sentido común. Yo creo que lo más importante de todo esto, porque yo sí que creo, yo soy de pueblo, soy de pueblo, y de Extremadura. Yo sí que creo que el núcleo gordiano de todo esto es que precisamente las macrogranjas, es decir, más allá del discurso ecológico, animalista, etcétera, que ahí sí hay un conflicto entre lo rural y digamos lo urbanita. Hay un animalismo de ciudad y hay un urbanismo de pueblo. Es decir, hay diferentes percepciones. Pero el núcleo gordiano de todo esto es que las macrogranjas se cargan a los ganaderos, desaparecen. Es decir, creo que en los últimos años han aumentado 3 millones de cabezas de producción de ganado, 3 millones de cabezas de ganado, pero han desaparecido 11.000 granjas. Y precisamente ayer teníamos a ganaderos hablando de esto, y precisamente justamente esa macroindustrialización del sector alimentario, tanto de agricultura como de ganadería, y que a costa de todas busquen la máxima producción y el máximo beneficio a costa de todas estas cosas de contaminación, etcétera, pero al final lo que hacen es llegar a unos precios que no pueden competir el resto de pequeñas y medianas producciones. Y precisamente lo curioso de todo esto es que cuando empieza la campaña el Partido Popular en Castilla y León, sale en vez de en una macrogranja, sale con una pequeña, con 4 o 5 vacas ahí al aire libre y todo esto, cuando ellos, el PP y Vox, votó en contra de la ley de cadena alimentaria, que lo que asegura es que los pequeños y medianos productores puedan vender sus productos por encima del precio de coste, que fue precisamente el motivo por el cual hace unos meses salieron esas imágenes de agricultores y ganaderos tirando vallas, agrediendo a policía, como, claro, es que la macroindustrialización está acabando con el sector económico y haciendo que la España rural sea una España vaciada. Y por eso enfada tanto esta manipulación, que al final hace que por ejemplo, esta manifestación que había gente de Eusapol y de Solidaridad, de gente de Vox, también había algún ganadero, pero bastante perdido, porque decía, bueno, Garzón tiene que dimitir, pero si va a hacer algo contra las macrogranjas, le apoyaremos. Y digo, pero pero ¿en qué mundo paralelo estamos, no? Yo creo que ahí está un poco la clave. O sea, también es el tema de que aquí cuando se abre un debate como este, que por cierto, creo que quien debería abrir este debate es la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, que ha desaparecido y está dejándolo todo a Alberto Garzón, porque parece que Alberto Garzón sí trabaja, y Alberto Garzón no es la primera vez que hace unas declaraciones como esta, igual que él dijo que se tenía que reducir el consumo de carne, y en Alemania, gracias a estas declaraciones, están abriendo estos debates. Pero aquí en España nos cerramos diciendo que el presidente del gobierno dijo, a mí me gusta el chuletón al punto. Y así cerramos aquí los debates, mientras en Alemania, gracias a lo que está diciendo Alberto Garzón, están haciendo un debate para realmente hacer políticas útiles. Bueno, una cosita sobre esto, ya no solo Alemania, es que un gobierno no muy sospechoso de ser comunista bolivariano de Venezuela
el gobierno de Holanda, de Mark Rutte, ha hecho un ministerio específico, ¿vale? Para intentar atajar el problema de las macrogranjas, porque precisamente está un problema tan grave y a nivel europeo como que se ve como de manera tan evidente, y aquí como estamos tachando casi de cuñado a Alberto Garzón, ¿no? Cuando aparte de que es lo que han defendido ellos anteriormente, a nivel europeo es que está clarísimo y los gobiernos que son afines ideológicamente a ellos están tomando medidas en este sentido. Y evidentemente la hemeroteca no juega a favor ni del Partido Popular, pero tampoco del PSOE. A mí lo que peor, o sea, me molesta lo del Partido Popular porque evidentemente llevan a cabo estas políticas, pero también me molesta mucho la hipocresía del PSOE. Es decir, muy bonito Pedro Sánchez yéndote luego a la cumbre del clima, poniéndote el pin aquí de la Agenda 2030. ¿Qué pone en la Agenda 2030? Vamos a abrirlo. ¿Qué pone? ¿No? Ganadería ecológica sostenible. Vale. ¿El abierto la Agenda 2030? Claro, o sea, por favor. Pero luego el pinecito, ¿no? El pin aquí, muy bien. Queda muy bonito. Pero hay que ser un poquito consecuentes, ¿no? Digo yo. Sí, os voy a poner, porque yo creo que de todo esto la gota que ha colmado el vaso es las declaraciones cuando tuvo la oportunidad Pedro Sánchez de decir, bueno, esto es un bulo, haber defendido al ministro, algo, aunque fuera una pequeña mención, sabiendo que, si de dónde parte todo, porque sus asesores evidentemente lo sabían, pero era tal la ola al principio que hizo las críticas. Claro, luego al poco se conoció este vídeo que dice literalmente la misma postura que, no sé si lo habéis visto, lo pongo. Pues tienes razón, Lara. Todos tenemos la responsabilidad de abordar la crisis climática, la crisis ecológica, y actuar con urgencia para proteger a las generaciones futuras, a las generaciones que están por venir. Y debe ser ahora. Debemos reflexionar sobre la reducción del consumo de carne, apostar por la ganadería ecológica, una ganadería a menor escala, de gran valor ambiental, social, y que además genere empleo en el medio rural, que es también uno de los principales desafíos que tenemos. Alimentos seguros, mejores, más sanos, más respetuosos con el medio ambiente. Esa es nuestra propuesta. Pues tienes razón, Lara. Todos tenemos la responsabilidad de abordar la crisis. Ahí. Y para colmo, digo, seguramente hayáis visto el vídeo, y para colmo, precisamente de las pocas entrevistas que le han hecho que le hicieron buenas a Alberto Garzón, incluso su director, el diario del País, el periódico de España, Fernando Garea, incluso él se posicionó claramente a favor de... en esta discusión, ¿no? Cuando el PSOE le suelta la mano, y sobre todo Pedro Sánchez precisamente hace mención a este vídeo que os acabo de poner, y también, bueno, de las incongruencias del PSOE. Y al día siguiente, o a los 2 días, ha sido despedido. Como no sé si tiene algo que ver, pero justamente estamos hablando de medio... Claro, hablamos de esto y pasa esto, ¿no? No sé qué opináis, tanto lo de Pedro Sánchez como que a Fernando Garea lo hayan despedido después de haberse posicionado. Que digo que muchos intereses y mucho dinero detrás de esta industria para que haya sido... Yo las casualidades no suelo creer, pero a mí me parece que ha sido bastante fulminante, ¿no? Ha sido... No, y que aparte y totalmente de acuerdo con lo que dices, yo creo que las casualidades no existen, y más cuando estamos hablando de esto, pero después el tema de Pedro Sánchez, que no es la primera vez que se le saca la hemeroteca, que antes de ser presidente decía una cosa y ahora cuando es presidente dice otra, pero lo que me parece más grave, insisto, es en que le dé la espalda a su propio gobierno, porque me parece una estrategia muy poco inteligente que el PSOE se esté echando piedras encima de su tejado, porque Garzón es ministro del gobierno también por parte del PSOE. Yo creo que eso es algo que diferencia mucho y explica mucho Yolanda Díaz, ¿no? Hizo una entrevista en Buenismo Bien que ella explicó que muchas veces ha tenido que defender posturas del gobierno con las que no estaba del todo de acuerdo, pero que ella, por una cuestión de democracia y de su taraná democrático, ella lo defendía porque defendía al gobierno y lo que los españoles habían decidido. ¿Y cuál es la diferencia, no? Ver lo que hace Yolanda Díaz y lo que hace el PSOE. O sea, es política muy distinta. Anda, que menudo sapos ha tenido que comer Unidas Podemos, pero bien gordo. Luego también os quería enseñar esta noticia. Bueno, ayer se confirmó que Mañueco, ¿vale? Que ya se dice que el adelanto electoral de Castilla-La Mancha, digamos que tiene que ver con esta implicación de financiación legal del PP en Castilla-León, cuando él estaba en la Diputación de creo que era de Salamanca, por ahí lo estaban comentando. ¿Vosotros qué? Es decir, el tema de esta campaña de desinformación con el tema de
de las macroranjas, bueno, de Alberto Garzón, el ataque a Alberto Garzón, ¿pensáis que puede ser por esto? Digamos, para también tapar, es decir, también por las elecciones, ¿no? Para tomar la delantera en las elecciones de Castilla y León, o tiene que ver con la coincidencia de que el mismo día que sale la difusión de la noticia falsa es el día que se bate el récord histórico del año con mayor baja de desempleo, y el tema del caso de corrupción de Zaplana, que es que coincide exactamente el mismo día. ¿Qué opináis vosotras? Bueno, yo sobre todo lo veo como una estrategia electoral. Las elecciones se adelantaron precisamente porque se acercan investigaciones por corrupción. Además, creo que fue por unas primarias, y le acusan los mismos miembros que remitieron, los mismos miembros que formaban parte del equipo de Mañueco, han sido los que han remitido esto al juzgado, ¿no? Entonces, bueno, no es algo que digan los progres o que se inventen, ¿no? Es que los progres no queremos hablar de lo que ha dicho Garzón y nos inventamos el tema de la corrupción. No, son el mismo gente del PP que estaba trabajando con él los que lo están diciendo. Entonces, bueno, al parecer se pagó con dinero negro a afiliados para que él pudiese salir elegido en esas primarias, que gracias a esas primarias él ahora es presidente de la Junta de Castilla y León. Claro. Entonces, bueno, cabe destacar este asunto. Yo evidentemente creo que es una estrategia para echar una cortina de humo. Vamos a hablar de la cara. Además que el otro día flipé porque dije, wow, puse la tele, no sé si fueron 2 o 3 días seguidas, es que no había otro tema, era solo Garzón, la carne, y encima se nota que tienen como un guión, los tertulianos, especialmente de cierto espectro, tienen un guión y todos repitiendo lo mismo. Es que Garzón ha dicho tal. En este caso, repetir el titular, es decir, repetir el titular manipulado hasta la saciedad, sin nombrar nada de macrogranja ni nada de ganadería extensiva. Da igual. Yo no me acuerdo que fue, no sé si fue en algo, en una tertulia, no me acuerdo que fue, en una de las sextas. Estaban hablando, diciendo, nada, está repitiendo el titular. Y los mismos periodistas decían, oye, pero que es que ese titular no es correcto, tal. Pero bueno, seguían, da igual que tú les demuestres 1000 veces que es mentira, no pasa nada, que van a seguir repitiéndolo 20 veces. Sí. Es una técnica de machaque, ¿no? Sí. Eso fue en Al Rojo Vivo, diría, que está Antonio Maestre y otro señor que no me acuerdo cómo se llama, el otro periodista, que seguía diciendo lo mismo, y Antonio Maestre decía, es que no voy a debatir algo que es mentira, lo que estás diciendo es mentira, y él explicaba como periodista que la faena de los periodistas es no entrar a discutir ni a debatir los bulos, y es un clip que está Antonio Maestre, lo ha puesto en su Twitter, que me pareció muy acertado. Hizo un Xavier Lapid, no sé si habéis visto el periodista de la televisión vasca, de la ETV, sí, que lo para en seco, era en este caso con un tema de el bulo de Irene Montero. De todas maneras, bueno, leo un poco también comentarios, entre otras cosas, bueno, Fembiolés dice que es por el tema de las elecciones de Castilla León, Bolodia, bueno, le llama Mañueco diabólico, no existen casualidades, la sexta, bueno, no, ese me lo ahorro. También estaban... no es casualidad que algunos tertulianos acaben de jefes de comunicación de algunos partidos, PP. Bueno, lo de Maruenda, mucha gente no sabe que Maruenda fue diputado del Partido Popular, ¿no? Es decir que... Era director de La Razón, tertuliano en todas tus televisiones. Sí, no, y lo de Inda, es decir, Inda no, en este caso Aquí Diario, una presencia masiva en todos los medios. Bueno, pues dicen eso es Gema. Hay mucho interés capitalista de palos sobornados. Bueno, la verdad es que hay bastante, es decir, la relación de los medios con ciertos poderes o incluso con partidos políticos, porque al final, incluso la otra miembro de Oki Diario que está en la sexta noche, María Clavijo, ¿cómo es? María Clavé o algo así. Ella fue jefa de gabinete también en un gobierno del Partido Popular, es decir, que al final hay como mucha presencia ahí. Digamos que tiene una vinculación política y que muchas veces se trata de ocultar. De todas maneras, si queréis, cambiamos de tercio. Mira, el martes estuvimos hablando con Rubén Sánchez y con Barry. De hecho, estuvimos analizando todos los tuits borrados porque, por un lado, Rubén Sánchez nos estuvo explicando cómo se certifica con e-garante. Sí, lo de garante. Cuando quieres denunciar o quieres hacer un proceso judicial o para tener registrados los tweets.
con Web Machine también se pueden borrar. Y luego Barry nos estuvo demostrando cómo se notaban en las gráficas, cómo queda todo el rastro. Voy a poner un vídeo cortito, no lo voy a poner entero, para el que no lo sepa, los tweets del candidato de Castilla y León, que luego los ha ido borrando. Y ojo, que el número 2 es peor todavía, porque ese salía a defenderlo diciendo cosas más burras, y al final uno borra la tweet y el otro ponía el candado. Y luego lo que ha hecho Vox es inventarse, perdonad, lo que ha hecho Vox es inventarse que la izquierda le está creando tuits falsos, haciendo el montaje como si fuera un tuit falso y diciendo que le están atacando por una cuestión que no es real. Pero vaya, para el que no sepa lo que es, pongo los primeros segundos, el minuto del vídeo para que sepamos de cada uno. Cuando todavía no hemos superado la sabiduría innata del candidato de Vox a la Junta de Castilla y León. Hay que heterosexualizar ese deporte repleto de maricones. En el circular hay un jamaicano con dientes negros a quien le huele el aliento. Ser feminista es una ridiculez. Mi último follower es una culandrones camuflados. La cuenta nacional de los radicales dice que todo era un bulo. Indudablemente tenemos un buen candidato para Castilla y León. Por eso Mañueco y Tudanca no quieren debatir con él y sus activistas de redes y medios están difundiendo tweets falsos. Se refiere Vox a este tuit que ellos mismos publican, pero ¿todo es un bulo? El tuit que Vox ha adjuntado efectivamente es falso. Nadie lo había difundido hasta ahora. Intentan con ese ejemplo hacernos creer que todo lo que ha borrado este señor en los últimos días nunca lo había publicado en realidad. Rubén Sánchez y cualquiera puede demostrar que los tuits publicados son ciertos con una aplicación al alcance de broma futbolística cuando no me había español. A ver si os vais a escandalizar porque Juan García dijera mariquita hace 10 años y os parece también que Mañueco diga que Almudena Grandes merece honores. El tuit es de otro candidato ultra, el cabeza de lista por Palencia, David El Hierro. Empieza la reconquista en Covadonga. Responsable de comunicación del partido de Abascal en esa provincia y, según El Español, autor de similares lindezas tuiteras. No me extraña que titulen de racista a un chaval de 20 años por decir que al jamaicano que tiene al lado le canta el pozo. Pensad que nos estamos acostumbrando a que los medios españoles identifiquen como jóvenes a las manadas de menas que violan o agreden a una chica. Buceando en su perfil vemos que ilumina a su público con genialidades como esta. ¿Un gay que se autodefine como maricón es homofobia? Homosexuales, personas de otras razas y menores no acompañados, sus temas preferidos. El ahora candidato de los ultras de Vox publicó este tuit tras la dimisión de Maxime Huerta como ministro de Cultura. ¿Qué dice Maxime? Que maricón el último. Sabiduría de la que ahora solo pueden disfrutar sus seguidores, ya que ha protegido sus comentarios. Es decir, al final uno termina borrando los tweets y el otro termina poniéndose un candado y son candidatos número 1 de Vox en Castilla y León. Yo creo que le hace más daño eso, lo estaba hablando antes Facu. Ellos tienen como su microespacio donde todo eso se aplaude, pero cuando tiene que salir a la sociedad, claro, es una tremenda... No sé cómo lo veis vosotros, pero creo que le hace más daño borrar los tweets y poner en un candado su cuenta que los propios mensajes. Yo creo que ni una cosa ni la otra. El daño está en que incluso, aunque ellos borren los tweets o se intenten desmarcar o lo que sea, la gente que los vota ya los ha apoyado, incluso a sabiendas de estos tweets. O sea, el problema está en que quien los vota lo ha defendido. Y eso es muy grave. Defender abiertamente una vulneración de derechos humanos o justificar el alzamiento nacional o decir que el aborto es un holocausto, eso hay gente que lo ha justificado y lo ha dicho muy convencida, diciendo que no es equivocado. O sea, este señor ya se puede desmarcar, ya puede borrar, ya puede hacer, que lo que ha hecho auténticamente daño es que incluso saliendo estos tweets, que son una auténtica barbaridad y que en toda democracia esto sería motivo para que lo apartasen de la política, la gente que los vota lo justifica. Ese es el grave problema que tenemos. Yo voy a hacer un apunte porque, bueno, los de izquierdas, cuidado con comprarte un coche, cuidado con comprarte una casa, aunque sea legalmente y pagado bien, pero que esta gente puede hacer lo que les dé la gana, pueden decir la barbaridad que les dé la gana y desde luego no rectificar y seguir promulgando eso en el Congreso y aquí no pasa nada, ¿no? Es como a nosotros nos piden pureza en todos los sentidos y al final somos personas, ¿no? Tenemos nuestros fallos, nuestros defectos, podemos hacerlo mejor, podemos hacerlo peor, pero es que esta gente van a aprovechar cualquier... Yo creo que tendríamos que ser un poco también más orgullosos nosotros y decir,
oye, pues mira, pues aquí estamos, no somos perfectos, pero es que vosotros sois totalmente lo contrario a lo que nosotros queremos ser. Pero también te diré que un error es un error, pero es que esto no es un error. No es un error, no es un error, O sea, no es un error. En el momento en que hay un tuit del 2021, que 2021 hace 10 días, 13 días, no hace una barbaridad, diciendo, este señor puso un tuit diciendo que el alzamiento nacional fue necesario porque si no España hubiera sido la Unión Soviética. Y tú lo has visto en los telediarios, no lo hemos visto en los telediarios, pero es que este señor está justificando un golpe de Estado y justificando años de represión y de torturas y de asesinatos que muchos aún están en cunetas y aquí no pasa nada. ¿Nos imaginamos esto en Alemania? A mí me parece que en Alemania esto no sucede. Sí, pasó una cosa parecida en Chile, que bueno, yo le seguí bastante, y una cosa tremenda que Kast, ¿no? Que era, él fue portavoz en el plebiscito del sí por Pinochet del 88, él era el que salía en los vídeos de campaña a favor de Pinochet, entonces él tiene una red de youtubers tremenda, que además varios han tenido programas con los youtubers de aquí que se llaman libertarios y todo esto, han tenido bastantes coincidencias, y había un tipo que es Johannes Kaiser, que dijo, muchas burradas contra machistas y tal, pero yo creo que lo más grave es que decía que estaba muy bien fusilada la gente que se fusiló por parte de Pinochet y que cuando llegaran al poder, se refiere a Kast, habría que sacar de la cárcel a los militares que participaron en los asesinatos, habría que meter a los jueces en la cárcel y ahí empezaría la venganza. Claro, esto se hizo público, esto era conversaciones normales para su comunidad de youtubers, muy a la derecha. Claro, cuando él es diputado, porque él era candidato, además fue por el que más fichas metió Kast, tuvo que dimitir del partido, aunque no al acta, borró sus redes sociales, sus vídeos, borró todo, y un poco, no es tan exagerado como esto, pero al final vale, en tu nicho estás cómodo, la gente te aplaude, pero cuando tienes que enfrentarte a la sociedad, es que das vergüenza ajena, es que estás fuera de ley, fuera de norma, fuera del sentido común, ¿no? No sé qué opináis de esto. Que es que yo creo que ya es a nivel general que tenemos desconocimiento sobre la historia de los países en distinto, porque haya personas que puedan defender la dictadura de Pinochet o la dictadura de Franco, lo único que demuestra es que hemos suspendido en historia a nivel general y que no tenemos memoria histórica. O sea, una cosa es ser de derecha, ser conservador, defender un modelo económico... Más que hemos suspendido en historia, que es que tampoco es que se enseñe muy bien la historia, ¿no? Claro, y que hay también un relato oficial y que se repite y que nadie, yo no veo mucho que se exija justicia normalmente desde los medios, ¿no? Pero... Claro, o sea, totalmente, aparte de que nos enseñan historia, estoy totalmente de acuerdo, o sea, ya es el problema de que una cosa es ser de derechas y creer en un modelo económico conservador y de derechas, ok, y otra cosa es ser fascista, lo que parece que la línea es tan delgada que ya no sabemos ni diferenciarlo y creemos que todo vale, y no todo vale. Sí. De todas maneras, mira, vamos a ir ya con el último tema, el tema Djokovic, ¿vale? Que yo creo que también es un buen melón, pero antes de nada, porque... como hay tanta conversación, se me escapaban y también ha sido durante la entrevista a Facu. Nada, quería agradecer a las suscripciones. Primero a Jorge Teme, que ha vuelto a regalar 2 suscripciones y también aparte de suscribiros podéis regalar suscripciones y yo creo que Jorge Teme va liderando ese ranking, ya lleva 7 esta semana. Le han tocado a Mamen Bond y a Fer Moreiras. También al activo, ya veremos Roberto, a Rob 1919, que han hecho suscripciones de pago, y a Frittititi, tiene como 5T, Mario Galvez, Irache y Lowe's Love, que se han suscrito con Prime. Así que, muchísimas gracias, nos ayuda muchísimo. Y con esto vamos a el temazo, que quién lo iba a decir, gente de Vox insultando a Nadal, no sé si le dicen antipatriótico o lo que sea. Pero digamos que el titular, podríamos ampliarlo mucho más. Varios dirigentes de Vox alaban a Djokovic por no querer vacunarse y critican a Rafa Nadal, ¿no? Se ha convertido de una manera o de otra en líder o en el héroe no solamente de una parte de la ultraderecha, sino sobre todo de los negacionistas, etcétera, o de los que repiten libertad entendiéndolo de su manera. No sé cómo lo habéis visto, la polémica. Yo la verdad es que es la primera vez que estoy de acuerdo con algo que dice Rafa Nadal. O sea, desde el momento en que este señor justificó la brecha salarial en el tenis, yo le hice un poco la cruz y es la primera vez que estoy de acuerdo con este señor. Ayer leí un tuit que me gustó mucho. Mira, el usuario es M. Díaz Fuentes, que dijo:
cuando uno está acostumbrado a los privilegios, refiriendo a Djokovic, la igualdad se siente como una discriminación. Y eso es lo que pasa, que hay deportistas de élite que están acostumbrados a unos privilegios y a unas leyes que no son las mismas que la ciudadanía. Y después también comentar que me parece muy fuerte políticos de derechas como Albert Rivera, que han equiparado la situación de Djokovic con la de los refugiados. O sea, esto creo que también lo podríamos comentar. A ver, es que es gracioso porque literalmente Australia tiene unas normas muy restrictivas para entrar, que es precisamente lo que quieren los de Vox y la ultraderecha, ¿no? Normas restrictivas para la inmigración y todo esto. No queremos inmigrantes, pero bueno, cuando le toca a un rico y famoso cumplir las normas como todo el resto, sus propias normas que ellos defienden con todas las restricciones a la inmigración, ahí ya no nos gustan tanto. Ahora, libertad. A ver si es que solo queréis las normas para unos poquitos y no para los que tienen dinero y lo tienen todo ya a su favor, ¿no? Venga. No, es que total, lo han comparado incluso con un refugiado. Sí, claro, lo mismo. Comparar el año pasado, Djokovic, pobrecito, huyendo de la guerra. En 2021, murieron en el mar Mediterráneo para intentar llegar a nuestras costas 1.900 personas en patera, refugiados en patera. ¿Me estás comparando de verdad una persona que huye de la guerra, del hambre, para tener una segunda oportunidad porque desgraciadamente no tiene los derechos por vivir en un trozo distinto de tierra que el nuestro, con un señor millonario que ha ocultado que está vacunado y que solo quiere jugar un premio y dice que él no se vacuna y que lo están reprimiendo? Pero hombre, claro, es el puto delirio, ¿no? No tiene sentido, ¿no? Sí. Están diciendo lo que no quieren son inmigrantes pobres y es aporafobia. Pues que es totalmente eso. Y bueno, también mezclado con xenofobia, porque si el color de piel no nos gusta, pues todavía peor, ¿no? A ver, voy a parar un momento porque tenemos noticias de última hora. Hasta hace un minuto Jorge Teme iba liderando el ranking de regalos de suscripciones, pero Javier Ansoleaga acaba de hacer 2 regalos más a los que tenía ya antes, a Relatos Colasistas y Luis Terna, y va liderando el ranking de regalos de suscripciones, que ya lleva 8. Bueno, muchísimas gracias a los dos, pero vamos, si alguien se quiere sumar a la carrera de regalar suscripciones, la verdad cuando que has dicho noticias de última hora, tío. porque, verás. Bueno, pero está bien ahí que haya rivalidad de apoyo, sobre todo de regalar suscripciones a gente, sobre todo pelearse que lleva más tiempo aquí. Pero bueno, por terminar el punto de vista, ¿no? Las contradicciones, primero es como... a ver, yo lo primero que separo, si yo a Rafa Nadal lo admiro como deportista y tal, luego puedo estar más de acuerdo o menos de acuerdo en las opiniones que tengan, pero aquí se ve como de qué manera se llegan a contradicciones de manera súper acelerada, ¿no? Por ejemplo, gente que a lo mejor tiene un discurso con la entrada ilegal de gente del este de Europa, y precisamente eso es lo que ha hecho Djokovic, entrar ilegalmente a un país, digamos, que no respeta las normas que le dice, pero aquí está todo bien, o incluso insultar a Rafa Nadal cuando en algunos casos, cuando hace alguna proclama o incluso cuando va a ver al rey, ¿no? Hace poco, no sé si le contagió de COVID, pero lo vimos hace poco, que fue a visitarle justo cuando... No le contagió. ¿No le contagió? Bueno, pues tampoco... Pero eso es como el Papa, que ahora el Papa es comunista. Sí, ¿no? El Papa hace misas negras. Sí. El máximo representante de una de las instituciones más arcaicas es progre, ¿no? Y de izquierdas. Pero mira... y que ni siquiera se plantea el matrimonio homosexual. Evidentemente el Papa ha hecho mejoras en la Iglesia porque se venía de muy atrás, pero bueno, que sigue siendo una institución que es lo que es, ¿no? Ya está, tampoco hay que engañarse. Ha sido el primer papa que ha dicho abiertamente que ha habido abusos a menores por parte de la Iglesia. El primero, ¿eh? La primera vez. Y cuando llegó también lo primero que hizo es quitarle la residencia, que vivían en palacios y... A ver, dentro de lo que cabe, porque evidentemente la Iglesia, por ejemplo, con la cuestión... sí que ha habido evolución, por ejemplo, con el colectivo LGTB o incluso con la gente divorciada, etcétera, donde, bueno, pero ¿cómo vamos a echar de la comunidad cristiana a esta gente? Es como que, como que han quitado ese tipo de tabú, pero evidentemente el modelo de familia o el tema de la vida, tanto el aborto como la eutanasia, pues de ahí no se mueven. Pero en el resto de cosas, bueno, ha habido bastante, por lo menos comparativamente. Y aparte, hay una cosa, no sé si habéis visto...
Un vídeo sobre todo que habla de los medios de comunicación y habla de la manipulación, el tema de la fake news, la cropofilia, decían que es que hablan de mierda, hacen ataques, mensajes de odio. No sé si habéis escuchado eso, pero en ese sentido me parecen como, vamos, un llamamiento bastante potente. Y también hace como 2 o 3 semanas, no recuerdo muy bien, creo que fue en fin de año, él salió diciendo que la violencia de género existía y que había una violencia sistemática hacia las mujeres y que todo hombre que maltrataba a la mujer, bueno, él lo comparaba que creo que iría al infierno, no sé qué, bueno, una comparación religiosa, pero que realmente dijo y se posicionó con que eso existía. Y los de Vox, me acuerdo que se pusieron, vaya, pero es que algo que es normal y que debería ser normal para todo el mundo, independientemente de la ideología, aquí hay señores de derechas que lo encuentran como una falacia, cuando realmente yo lo encuentro normal independientemente de lo que votes. Sí, mira, os quería enseñar una cosa. Voy a tener que mover el mapa porque es diferente la configuración de esto. A ver, se habla mucho de, no sé si incluso habéis visto que fue TT, no vac, yo vid. Es decir, no vacuna, yo COVID. Que fue, me parece como súper gracioso, pero simultáneamente... con todo este movimiento, y a ver si soy capaz de moverlo para que se pueda ver. Disculparme un momento que lo voy a tratar de ordenarlo. Esto es uno de los análisis de TrendsMap, una de las herramientas que yo uso. Hubo un TT que fue internacional, que usó la derecha, ¿no? A nivel global. Y a ver si me deja. Bueno, no está muy bien ordenado. Pero vaya, lo muestro. A ver, transición. Bueno, hay un hashtag que bueno, no un hashtag, una es dictadura sanitaria. A ver, que no se ve del todo bien. Que precisamente lo usaron. Es decir, hubo 60.000 tweets. El pico fue cuando lo de Djokovic. Y si vemos las cuentas que participaron, y se ve muy chiquitito, pero por lo menos quería mostraroslo. La cuenta, es decir, está ahí Alvise Pérez, voy a poner los tweets más retuiteados, pero fijaros, con el tema esta de la red internacional de la que yo siempre hablo, no sé si se va a ver mucho, pero os digo cuáles son... a ver... Es decir, el tuit con más retweet es de Tere Marinovi, que es de la Fundación Nuevamente de Chile. Es decir, esta cuando, no sé si acordáis que la policía llegó a tirar a un chico de 16, 17 años por un puente, quedó en coma. Ella dijo que qué tal estaba el chico que estaba haciendo natación en el río Mapocho. Es decir, este siempre defiende a las fuerzas del orden que cuando hacen brutalidades. Incluso hicieron una campaña diciendo que el chico se había tirado solo. Bueno, pues ella fue sin mascarilla a la votación del proceso constituyente ahora en Chile y usó el mismo hashtag que Alvise Pérez, que Alex Kaiser, que es el presidente de la Fundación para el Progreso. Está ahí Alex Kaiser. Pero luego vemos otras cuentas como, por ejemplo, bueno, Cristian Contreras, que también es de otra fundación. Bueno, está evolucionado, pero están como bastantes cuentas vinculadas con esta fundación. Es decir, que sobre todo aquí en España y en Chile han hecho un discurso que aparte, no sé si recordáis, el discurso negacionista de estas fundaciones. Hubo un artículo donde salía, de hecho lo voy a buscar ahora, en el cual las fundaciones estaba Vargas Llosa, Albert Rivera, Cayetana, hablando con el tema del coronavirus, que esto era autoritarismo, una dictadura, que había que dar libertad a las empresas y a la gente de hacer lo que quisiera. No sé si lo recordáis, pero nada, quería comentar esto porque hay como un negacionismo financiado, una parte, ¿no?, que hace ese discurso, y que Ayuso, pues, una de su máxima expresión. Es decir, que aparte de los negacionistas, hay como un discurso que se acerca mucho a ello y que fomenta, hay unos hilos conductores con este negacionismo, ¿no? No sé qué opináis. Bueno, es un poco lo que ha dicho Facu, ¿no? Que hay una internacional reaccionaria que está organizada y evidentemente cuentan con los medios, con dinero y por supuesto tienen a los medios de su parte y a los fondos de inversión. Entonces, bueno, aquí dicen la Fundación Atlas Network. Bueno, tú has hablado mucho de este tema, Atlas sí. Network, de la NED, ¿no? Pues bueno, evidentemente están organizados y como han visto que hay un nicho en el negacionismo, van
van a tope, pero da igual, o sea, un día pueden decir una cosa, un día sale Macarena Olona vacunándose y al día siguiente dice yo no me pongo la mascarilla y es como, vamos a ver, aclárate, por favor. O estás con el criterio sanitario o no estás con el criterio sanitario. Que si no te quieres poner la mascarilla, vale, hemos dicho en espacio abierto, bueno, tal, pero es como simplemente querer llevar la contra, ¿no? Es simplemente, bueno, el hacerse el rebelde, ¿no? El macarrilla, el políticamente incorrecto, lo que sea, que al final es como comportarte como un niño pequeño, porque muchas veces no es que ni siquiera están, no es que os pongan razonablemente, mira, pues no me pongo la mascarilla porque tal, tal y tal, o porque creo que volver atrás en criterios sanitarios, que hubo gente de izquierdas que pensaba así en ese momento. Pero no, es simplemente llevar la contraria y es simplemente... Y de hecho, justamente a Macarena Olona la atacaron mucho por vacunarse, y es como, es que estáis alimentando a un monstruo que luego os puede devorar, ¿no? Es que eso pasó mucho, o sea, eso se parece un poquito a la película No mires arriba de Netflix, o sea, es que literalmente es lo mismo. Eso pasó lo mismo con Donald Trump, que en el año pasado fue el gran abanderado de no la vacunación y que no existía el COVID y tal, y después salió que se había vacunado a escondidas y cuando lo dijo en un congreso, no sé lo que era, una charla de votantes suyos, lo abuchearon. Claro, es que esta gente lanza mensajes que ponen realmente en riesgo a la ciudadanía, una parte de la ciudadanía los cree, asume este discurso, pero ellos no se lo creen. O sea, el Donald Trump no se lo creía, Macarena Olona no se lo creía. Ella señala con la bala y ya los otros actúan. Pero de mientras ellos se vacunan, ellos se protegen, ellos cumplen con las medidas en gran mayoría de la sanidad porque saben que es un problema existente, ¿no? Pero mientras tanto, ellos van alimentando un monstruo que creo que no son conscientes de cuánto llega. Pero mientras tanto, a escondidas se vacunan. No vaya a ser que después cojan el COVID. Evidentemente, porque, bueno, es que precisamente en los países donde no ha llegado la vacuna, quienes se han vacunado son los ricos, ¿no? Entonces, no, los que potencian el negacionismo climático son los mismos que luego se quejan de, no, es que luego vienen los inmigrantes que no están vacunados. Pero vamos a ver, aclararse, ¿no? Aclararnos un poquito. ¿Estáis a favor de la vacuna? ¿No estoy a favor de la vacuna? Que se vacunen, pero solo los inmigrantes. O decís que no están bien las vacunas, pero luego vacunáis a escondidas. Es todo, da igual. A ellos, es lo que he dicho antes, no les pidas coherencia. Tú, seres de izquierdas, no puedes tener un mínimo fallo, no puedes tener una mínima incoherencia, no puedes hacer nada criticable. Ellos pueden decir un día una cosa, otro día otra cosa, que da exactamente igual, ¿no? Sí, ahí precisamente estaba buscando, hay una cosa que, bueno, Vargas Llosa es el presidente de la Fundación Internacional por la Libertad y bueno, y Aznar es el presidente de FAES, que también es una fundación de esta... Vale, está ahí. Precisamente, esta es la imagen que... A ver, joder, ahora lo he... Dame un segundo. Pero más o menos lo que dice es que la pandemia no sea un pretexto para el autoritarismo. Y este es el documento que firma Rivera, Cayetana, toda esta gente. Toda esta gente que ha apoyado golpes de Estado en Latinoamérica, ¿no? Claro, de hecho, una de las cosas no al autoritarismo, pero bueno, si son de los míos... Claro, dice que no lo de votar bien o no votar bien, ¿no? Claro, es que si eres de izquierdas votas mal, si no votas lo que él dice. Sí, pero lo que estaban diciendo ahora es que no ha habido un apoyo que haya ido a dar, es decir, que es como seguro de perder. Es decir, fue a Perú a apoyar a Castillo, fue en las elecciones de Chile a apoyar a Kast, hasta digamos alguien que hace apología del pinochetismo, etcétera, y digamos que reúne, de hecho el centro de formación de Aznar y bueno, y Rivera también ha hecho su centro de formación, vienen señores como Uribe que ha llenado de paramilitares y de narcotráfico Colombia. Y que bueno, aquí los blanquean de una manera tremenda, ¿no? Pero precisamente hay como una alianza y de todas estas personas tienen como este discurso, ¿no? Lo de los guiones muy parecidos, digamos, en unos países y otros. Y fijaros, hay una casualidad, no sé si mucha gente lo sabe, porque, por ejemplo, Vargas Llosa, él ha apoyado en su momento a Ciudadanos, luego al Partido Popular o luego gente muy cercana a Vox, como puede ser... Pero lo que no sabe mucha gente es que él estuvo
apoyó, no sé si lo tengo por aquí, él apoyó a Rosa Díez en la creación de UPyD. Es decir, que también estuvo ahí, y cada vez que apoya a alguien como que lo hace desaparecer, ¿no? Pues pero... que siga, que va cosechando cadáveres políticos, que siga, que nos hace la faena. Que es un poco gafe, ¿no? Es como Rayo con las predicciones de Sí, desabastecimiento. pero tienen como esos argumentos, ¿no? Ayuso califica de régimen totalitario al gobierno de Sánchez, y usan como estos mismos argumentarios que van repitiendo en unos países y en otros, incluso en redes. Por eso os ponía lo de dictadura sanitaria, esos guiones que se repiten en todos los países. Es parecido, es decir, porque tienen gente que le escribe. No sé si visteis la película de Vice. Hay una parte, es la película anterior a No mires arriba, en la cual sale como grandes think tanks de este tipo, aparte financiados por la familia Koch y la familia Dors y grandes petroleras, digamos, financian think tanks para pensar cuáles son las palabras que tienen que difundir para, por ejemplo, conseguir que se rebajen los impuestos en las herencias de más de 2 millones de dólares, que al final es muy parecido a lo que ha pasado aquí. Te infectan por las mañanas con ciertos argumentos. En este caso era el impuesto a la muerte. Y claro, el impuesto a la muerte es mucho más fácil venderlo como que encima que se muere, tal, no sé qué decir. Y eso con medios de comunicación que repiten ese titular que choca, es un poco lo que ha pasado con Alberto Garzón, ¿no? Es decir, lo que necesitan son un buen titular y muchos medios que difundan. Y por eso yo creo que se explique. Tienen como esa conexión mediática y también de cintas de pensamiento. Por supuesto, están súper organizados, pero bueno, por eso creo que el PSOE se una a esta estrategia, ¿no? Se le puede volver en contra. Que bueno, que hoy es Garzón, pero es que mañana va a ser otro bulo sobre ello y para tocar al gobierno y ya está, y fin. Entonces, si se puede atacar al gobierno, que tiene que ser con críticas constructivas y con críticas fundamentadas, no con bulos, es lo que estamos diciendo, ¿no? Precisamente, porque es que hace falta criticar, hace falta esa crítica. Pero es que ahora ha llegado simplemente la época de a ver quién gana el relato, a ver quién mete más ideas a la gente, aunque sea mentira, ¿no? Y lo que tú dices siempre es que una mentira se difunde más rápido que una verdad, porque confirma nuestros sesgos, ¿no? O es más sensacionalista. En cambio, la verdad suele ser más compleja de entender. Claro, y aparte la ingeniería comunicativa es si algo no comunicas en 5 segundos, a partir de los 20 segundos queda el 5% de la audiencia. Y es más, por ejemplo, el caso claro. Tienen un titular que se comunica en 5 segundos. Alberto Garzón afirma en The Guardian que España exporta carne de mala calidad de animales maltratados. Ese es el titular. Eso lo repiten por todos lados, que es lo que pasó esos 2 días. Y claro, para desmontar, ¿no? En el caso, pongo el paralelismo. El hilo que yo hice, estuve como 2 días, unas 20, 30 horas investigando el origen y todo esto. Y luego el hilo, que sean como 20 o 30 tweets. Y claro, a la gente que le llega por todos lados un titular que se lee en 5 segundos, a leerse una turra, el origen, la prueba, los bots, los medios, no sé qué, para ver todo lo que han conformado, pues claro, eso no lo ve ni el 1% de la gente. Entonces, el 1% que lo vea, digo, pero bueno, esta gente que es sinvergüenza, pero claro, el 95%, mi abuela y la gente que está viendo la tele, pues le llega eso y se lo cree, o le llega por WhatsApp un titular de esto. Y tampoco es culpa de ellos realmente, porque es que eso debería ser responsabilidad que lo hemos dicho antes, de los periodistas y los medios, contrastar esta información y dar por lo menos todos los puntos de vista, pero no, se ve muy claro, se vio muy claro cuando lo de la cumbre del clima, ¿no? Pues todos salieron con la misma portada para defender a Endesa, ¿no? Pues porque ahí están poniendo dinerito. Entonces, bueno, el que paga manda y al final el que pone el dinero en los medios es el que va a decidir lo que se dice y lo que no se dice. Yo también creo que eso se suma que hay gente de la sociedad, la mayoría parte de la sociedad española que está un poco hastiada de la política en general y muy descontenta o muy separada, y es normal, ¿no? Entonces tampoco le podemos exigir a la ciudadanía que se quieran informar muchísimo cuando ellos tienen la concepción de que se les está siempre engañando. O sea, creo que es como la pescadilla que se muerde la cola. Yo lo veo con mis padres, por ejemplo, que siempre me dicen, no, es que año tras año vas votando y son todos iguales, ¿no? Y es como... Sí.
Y no son todos iguales, pero para saber que no todos son iguales te tienes que pues informar y tal, y la gente está cansada, yo también lo entiendo. Oscar Stone Rose dice: los principios de Goebbels calaron bien en España. Y es verdad que si nos fijamos en este tipo de estrategias, muchas de los 11 principios de Goebbels se repiten, ¿no? Por ejemplo, que tiene que tener una parte de veracidad. Lo de Garzón fue una manipulación, es decir, tiene una parte de veracidad porque se parece, es decir, no dijo... Si cogen una parte y luego el tema de repetición, incluso de construir sobre cosas que anteriormente han pasado. Es decir, que ya Alberto Garzón tenía como un historial, ¿no? Cuando habló de la reducción del consumo de carne, pero vaya, yo creo que se repite totalmente. De todas maneras, como ya estamos ya en la hora, hemos llegado a las 2 horas, bueno, no sé si queréis comentar algo para cerrar. Yo pensaba que a ver si quieren hacer alguna preguntilla en el chat o algo, porque yo he estado leyendo. Venga, tenéis bastante 2 lo que minutos estaban para ir viendo si hay alguna raid. Bueno, Tamayo dice que se tiene que ir. Gracias, muy buen directo. Gracias, Tamayo. Tamayo es un crack, os recomiendo que lo sigáis. Sí, Estamos trabajando en un tema ahora mismo de... Bueno, no quiero hacer spoiler. Pero no haga spoiler, ¿no? Puede ser interesante, si queréis ir comentando preguntas antes de irnos, tenemos 3-4 minutillos y si hay algún canal para hacerle raid, os leemos. Fecha de estreno de los tweets de Gemma y Carla. Bueno, Carla está ya en un proyecto que es la Futura Channel. Si quieres, comenta qué tal te va y qué días te pueden ver. Y Gemma, si nos puedes hacer también algún adelanto, que has soltado aquí la bomba, que te vas a abrir un Twitch, pero no has soltado... Bueno, le voy ya diciendo un tiempo, ¿eh? Sí, pero no... A ver, ¿cuándo? Lo que aquí te pregunto. Bueno, que primero que diga Carla, luego ya Sí, dejemos aquí que Gemma se asimile la pregunta. Sí, yo estoy en la Futura Channel, que también tiene una línea muy conjunta con la pandemia digital. De hecho, hemos colaborado, yo estoy aquí y tal. Y básicamente, pues es la voluntad de hacer canales, medios, o sea, que apaguen el ruido y que dejen las fake news y los bulos. Es un poco también lo que hace Pandemia Digital. Entonces, desde la Futura intentamos, pues eso, lanzar las noticias sin tener bulos, sin fake news y debatirlas, pero sabiendo la verdad y respetando siempre las ideas, apagando el ruido, el odio y toda la polarización que existe en los medios de comunicación. Así que yo os acompaño, por favor, a que sigáis la Futura Channel. Aparte hacemos tertulia el lunes y el miércoles y yo, por ejemplo, estoy de 12:30 a 1. Muy bien. Bueno, Gemma. Bueno, pues a ver, yo la verdad que no lo sé. Yo ya lo he dicho, que me he comprado... He empezado a comprar materiales. Me he comprado la cámara, me he comprado el micro que está aquí, que parece que se escucha bien, ¿no? Sí, muy bien. Y me tiene que llegar la torre del ordenador. Ajá. Porque yo tengo un ordenador muy precario, que me costó muy baratico, y esto para hacer stream no tira. Entonces, evidentemente, pues no lo sé todavía, pero en cuanto pueda, porque tengo que hacer las animaciones, toda esta historia, ¿no? Pero bueno, esperemos que de aquí un mes. Bueno, nos darán la exclusiva, mucho, ¿no? Cuando ya sepa fecha de lanzamiento. Cuando ya lo sepa, ya os lo publiqué en Pandemia Digital para que lo publiquéis de todas maneras, en todos los medios. De momento a Gemma y a Carla creo espero que verlas por aquí, sobre todo los jueves, que es el día que hacemos el repaso y a la semana. Así que nada, como ya no hemos pasado de hora, ya me están comentando que está Laura Floresciencia para hacerle raid. Yo creo que nunca se la hemos hecho, así que puede ser una buena oportunidad. Aparte que estamos mucha gente. Os doy muchas gracias a la gente que os habéis quedado bastante gente. Espero que os haya gustado y que nos acompañéis lunes a miércoles a las 8 y los jueves a las 12:30. Y nada, la gente que se quede para la raid con Laura Floresciencia, buenas vibras, mandar saludos de la comunidad de Pandemia Digital. Y nada, agradeceros infinitamente. Espero veros el lunes, que paséis un fin de semana estupendo. Gemma y Carla, gracias por estar aquí. Y nada, a los que no hayan escuchado nunca el videoclip de Pandemia Digital, que es con el que cerramos el programa antes de hacer la raid, os invito a que lo escuchéis y lo veáis. Canción de Soplo de Palabras, un auténtico crack. Así que nada, muchísimas gracias, Gemma, Carla. Gentecita, buen fin de... Gracias, Julián, por invitarnos. Nada, a vosotras. Venga, buen fin de... Chao. Adiós, salud. Adiós. Cierra la tele,
Abre un libro y sube una montaña, rompe las barreras de un cristal que ya no empaña. En esta España de fantoches y pirañas, piensa quién lleva los hilos, quién teje las telarañas. Cortinas de humo pa' que no te enteres que Aznar y Florentino están controlando la tele. Expanden bulos siempre utilizando a sus sicarios, sino porque en cada programa hay alguien de OK Diario. Mentira de odio infectando redes, producidas por Azteir y financiadas por OHL, mientras el logaritmo posiciona sus engaños para marcar la agenda de los medios a diario. Hablan de chiringuitos y se les cayó primero a Abascal, después Ayuso y Tony Cantó. Financiadores iraníes para votopados, Vox fue forzado por un yunque oxidado y se abren paso a golpe de estado. En Sudamérica saben bien de lo que hablamos. Fundaciones con nombres y apellidos. Alas Network volvió a sacar al cóndor de su nido. Siempre es lo mismo, ya no me lo trago. Capitalistas de la escuela de Chicago, que no te engañen, no son outsiders, son hijos de Aznar y Aguirre, nietos de Reagan y Thatcher. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo.